En el 2024, Valencia sufrió una catástrofe natural. Este capítulo va dedicado a todas las víctimas de la Dana. El circuito Ricardo Tormo siempre ha sido un lugar legendario. Nos ha dado momentos únicos e irrepetibles. Y este año no será la excepción. Ahora con esto de las Q1 y Q2 todo ha cambiado. Pedrosa, ¿cuántas veces el Pedrosa en el FP1, el FP2, el FP3 estaba el 12? Pero claro, iba haciendo sus parciales. Sí. Luego llegaba el FP4, te daba mucha información para la puesta a punto de la moto. Ahora ¿qué pasa? Ahora el tío va con el chip de que si no estoy en la Q10, no. Chao. Yo creo que dentro de unos años no hablaremos de japonesas o de italianas, hablaremos de chinas. Las motos chinas son las que tienen el futuro. Tú has estado en EICMA y había pabellones enteros de motos chinas. Poder económico, poder tecnológico. El talento europeo, si tuviesen capital para desarrollar una moto, pero es que el problema es que en la MotoGP, sacando 3 equipos oficiales, los demás van con el agua al cuello para llegar a final de año. Lo que pasó con Ducati está pasando dentro del box de Bagnaia, que parece ser que yo no tengo información exacta, pero que se habían olvidado de poner gasolina. ¿Vale la pena por 1,4 kg no poner la gasolina al principio y jugártela? Coño, pues sí que vale la pena, porque está todo tan apretado. Hola a todos, bienvenidos a una nueva tertulia de Dura la Vita. Como ya sabéis, la temporada de MotoGP de 2025 ha terminado con este gran premio tan especial celebrado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y además teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, que no pudimos tener el gran premio, así que doblemente especial en este sentido, y una temporada larguísima, la que más hasta el momento, con 22 fines de semana de carreras. Ya sabéis que siempre hacemos este podcast desde la mejor ubicación posible, que es Chelsea 1979, y con los mejores tertulianos que a continuación presentaremos. Como siempre, Ricard Jové, acabas de llegar de Valencia, ¿no? ¿Seguro? Sí, como todos casi en esta mesa hemos estado por ahí. Sí. Recién llegados. Rubén, ¿cómo estás? ¿Preparado? Bien, bien. Me iba a tomar un poco de agua del Moven, pero estaba con vitaminas y digo, ¿sabes? Voy a esperar a verlo. Yo estuve el jueves y viernes estuve en Valencia, pero desde fuera a veces, cuando estás dentro, decimos que es mucho más dinámico cuando estás fuera, y lo ves desde fuera, es como que, tengo 10 minutos y ya habíamos solucionado todo lo que tenía que solucionar. Y me bajé a Murcia a volar un poco, que tengo ahí un poco de cosas de aviones. Tú menos estar en tu casa, ¿eh? Bueno, está bien. Yo qué sé. Que no pare. Ramón, tú también has estado, ¿eh? Y con bastante jaleo además, preparando cosas especiales ahí, ¿eh? Sí, un poco, pero bien, soportable. Y bueno, tenemos un invitado muy especial, Javier Ullate. Bienvenido al podcast, uno de los mecánicos con una trayectoria más increíble dentro del Mundial de MotoGP. Antes revisábamos cuántos años, 28, ¿no? 28, sí. Y junto a grandes nombres, sí, como por ejemplo Alex escribí en la época de Honda. Luego cuando fiché para Yamaha con Marco Melandri, una temporada con Carlos Checa, y luego hice 3 años con Colin Edwards, luego con Jorge, 8 años, y luego con Maverick. Sí. Y los títulos de Alex, y los 3 de Jorge. Sí, y los 3 de Jorge, sí. Y has estado este fin de semana además en Valencia. Sí, porque me invitó, más por tema de Eduardo Costaval, que me lió para ir el domingo a Valencia, porque yo en Valencia no había ido desde que me retiré. O sea, así como Montmeló, como me coge al lado de casa, un par de años, pero en Valencia hacía desde que me retiré en el 20 que no había estado, y bien, estuvimos el domingo. ¿Y qué te ha parecido la vuelta? ¿Has notado muchos cambios? ¿Está como lo dejaste? Sí. No. Ahora está diferente a lo que cuando yo estaba ahí. Sí. La verdad es que, Valencia siempre ha sido Valencia. Y la verdad que estuve un poco más mirando, estuve con mis ex compañeros de Yamaha sobre todo.
Y luego también vi gente del test team y la verdad es que ha cambiado. Por ejemplo. Bueno, o sea, Venga, arranca, Javier. bueno, pues que ahora hay un boom con los italianos y los de Ducati bueno, que parece que con esa carta de presentación ya está todo, ¿sabes? No hay oposición por nadie. O sea, por ejemplo, yo es que siempre he sido muy defensor de los mecánicos españoles y los técnicos españoles. Entonces, claro, igual que el management, ahora estuve preguntando por el tema del testing de Yamaha con un ex compañero mío que no es italiano y me dice, no, ahora va a haber un jefe de mecánicos nuevo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Dice, bueno, uno de Ducati. Y su respuesta, disaster. Es decir, que yo a lo que voy, que ahora hay un boom a nivel técnico que parece que, yo que sé, que un técnico de Honda o un técnico de Yamaha no está a la altura y más si es italiano, ¿no? Entonces, pero bueno, que es una opinión personal, ¿eh? Pero por el resto, bien. Luego también me fijé una cosa que no sé, que había en la torre Grande Vale, ¿no? Grache Vale, o Grache Vale, ¿no? Sí. ¿Pero esto es de este año o estaba el año pasado? No, de cuando se O sea, retiró, del año de su retirada lo pintaron. ¿Ya está fijo ahí eso? Sí, sí. ¿Sí? Ya. No lo sé si va a seguir Ya. mucho tiempo. Sí, ahora hay un poco de ruido. Sí, Ya. yo no lo acabo de entender esas cosas, ¿sabes? Porque precisamente el circuito de Valencia no es que tenga un gran recuerdo, porque ha perdido 2 mundiales, ¿sabes? Y claro, yo... No hace tanto que no estás, ¿eh? Parece que habla de hace 20 años. No, pero joder, sí, tú, que te Ramón, llama lo la sabes. atención. El circuito de Valencia no es de sus circuitos preferidos. Entonces, Por lo menos en cuanto a recuerdos, seguro que claro, Ya. entonces yo creo que ahí, pero esto también es un poco culpa nuestra. Tendríamos que más promocionar las figuras que hemos tenido a nivel del motociclismo español. O sea, jolín, hemos tenido, aparte ya de los pilotos valencianos, tanto Aspar como Champi, como habían, que quieras o no, que Ricardo representaban al Tormo. deporte valenciano, pues también hemos tenido a los nuestros, a Alex, al Checa, Pedrosa. Entonces, claro, que a ver, que yo con Vale me llevo súper bien, ¿eh? De hecho, lo vi este año en las 24 horas de Le Mans, que es una carrera que recomiendo para ir a ver, que es preciosa. Y estuvimos hablando y, oye, y encantado de la vida, ¿no? Pero claro, yo veo eso y claro, parece como si estuviéramos en deuda con Valentino en Valencia. Digo, no lo acabé de entender, ¿sabes? Pero que te vuelvo a decir que es una cosa mía. Y luego otra cosa que también puedo, ¿no? Sí, tanto y tanto. Estás en tu casa, estás Sí, en tu ¿no? casa. Estoy en mi sí, bueno, es que estoy en mi Efectivamente, casa. Sí. efectivamente. Sí, que nunca había visto la carrera desde el vial. Porque yo cuando iba al vial, mala señal, porque iba a recoger la moto, pues había caído, ¿sabes? Sí. No, un mecánico que vaya al vial, mal. Y la estuve viendo en el vial y claro, y también tiene lo suyo en el vial, ¿no? Pero también, no sé, claro, como no estás acostumbrado, no me puse en la posición de los coach, los famosos coach que van a pista a ver cómo trazan y no sé, yo creo que por lo que vi yo, todo depende de las ganas del tío. O sea, sí, no... Es que cuando ves la motivación de un tío o no, yo creo que ahí se delata, creo yo. Entonces, no sé, es que hubieron varias cosas, ¿no? Porque hablabas con pilotos que ya están cansados, que ya ven que... Porque normalmente Valencia es un poco así, ¿eh? Cuando un piloto ya lo tiene todo hecho, el circuito de Valencia le cansa mucho. Y además sabiendo que hay los entrenos del martes y el miércoles, que yo siempre lo he visto un error, mucho mejor ir a Jerez, como ha habido años que hemos ido a Jerez, que el piloto ya va limpio de cabeza, va todo el mundo, ya está todo el mundo más despejado, ya salía de Valencia, ¿sabes? Y entonces yo veo un poco que a veces el piloto también baja un poco, ¿sabes? Ahí, baja un poco el mapa, que digo yo, y entonces... no sé, es una carrera un poco rara, ¿eh? A mí siempre Valencia me ha parecido un gran premio raro y los entrenos de Valencia más. Sí, depende de la situación de cada uno en el campeonato, Sí, ves yo mucho creo que sí, ese factor. A mí me gustó más Pero un año con, bueno, no sé si fue el penúltimo año con Maverick, que hicimos el Gran Premio de Valencia, que no nos fue muy bien, y luego empezamos en el entreno de Jerez. Y todo el mundo, no sé, cuando va a Jerez,
y no es porque sea Jerez, pero vas a un circuito nuevo y ya desconectas Ya y parece rompes. que realmente la temporada empieza desde ahí, ¿sabes? Que empieza desde cero y empezamos en Jerez. Como antiguamente, ¿te acuerdas que íbamos a Sepang? El entreno que para mí a mí me encantaba ir a ese entreno porque, jolín, el tío, primero que el tío está caliente, o sea, está en forma, porque no es lo mismo el Sepang de febrero, que por mucho gimnasio que hagan no están en forma, pero ese entreno de Sepang en noviembre era un entreno que te daba muchísima información, más que la de febrero, ¿no? Entonces dices, coño, si te sales de Valencia, el tío ya hace un reset, porque ya está, ya se ha acabado la temporada, ya nos vamos a otro hotel, otro box, pero bueno, si te quedas en Valencia, todo el mundo está como quemado, porque el domingo ya te lo dicen. ¡Fua! Es que claro, que aún quedan los entrenos. Hombre, Entonces, claro, Javi, pero Ya. si les dices ahora a los mecánicos que se tengan que coger el avión e irse a Malasia no, porque mañana, me parece que se despiden porque todos. el mecánico, si está ahí, ya sabe lo que está. Sí, es lo- raro Sí, lo que que- pasa es que este año han sido como 22 carreras. claro. Tú hacías bastantes menos. pero si te entonces metes en es como eso, que- ya sabes a lo que No, está Sí, claro. pero O sea, lo que ha pasado es que con el tema de las concesiones, Sí. los mecánicos de Ducati o los mecánicos de Yamaha no han hecho lo mismo, en absoluto, porque Yamaha ha hecho los entrenos oficiales más 22 carreras con la sprint aún el sábado, que aún te machaca más 12 entrenos, o sea, cógete el Sí, calendario, sí, sí, ya no sí. queda más. Sí, sí, Lo sí, que sí. sí que hacíamos, que era quizá más lógico, es ir a Jerez porque hace mejor tiempo. Claro, yo estoy hablando Ahora- de lógica, Sí, sí, No. la previsión para mañana del entreno para Valencia es mala. Claro. Es fría. O sea, mala no, es Sí. fría. Entonces, fría, ¿qué pasa? Valencia es un circuito que, como está dentro del valle por la tarde el sol te llega a la sombra muy pronto y al final ya lo sabes. Valencia, entrenos estos de 11 a 4. Sí, sí. Si quieres tirar más por delante o quieres tirar más por detrás, ya entras en riesgo y al final es esto. Lo que pasa que, tal como está el Mundial, bueno, yo me acuerdo del año que hicimos 31 días de entrenos en invierno. Sí, Ahora sí. se hacen 5. Sí, sí, sí. Hicimos 31. Bueno, Pero claro. era, Como la o sea, NBA. íbamos, no, sí, pero Con la NBA, no, pero solo hay es que partidos. hacíamos cosas ya que ahora son impensables. Por ejemplo, nos íbamos a Australia y entrenábamos en Phillip Island y entrenábamos en Easter Creek, que no se corría. ¿Por qué? Porque había un circuito y íbamos a Sí, entrenar. sí, O sea, sí, ya sí. entrenamos. No, la época de las ahora, 500... ahora le dices a un tío, vete a entrenar a un circuito que no se va a correr, y te dirá, pero este ¿Para tío qué? que dice, que Ya. está loco. En la época de las 500 Pues se eran hacía. 2 meses lo que era pretemporada, pero sin volver. O sea, te mandaban a Japón, de Japón te ibas a Malasia, de Malasia luego te ibas a Australia, te esperabas ahí una semana esperando para el entreno, hacías Phillip Island, luego te ibas a Eastern Creek, volvías a Malasia otra vez. O sea, era diferente. Lo que pasa que yo es un poco a lo que voy, que a veces, quedarte ahí, pues no sé. Yo lo habría hecho diferente, pero... Momento de mencionar a nuestros amigos de Momoven. Como sabéis, es el Airbnb de las motos, la plataforma de renting entre particulares en España. Y tenemos una noticia muy importante que daros, y es que Momoven da un paso histórico en el motociclismo. De cara al año que viene, a la temporada 2026, va a dar nombre a la Momoven Moto 4 European Cup. Por lo tanto, apuesta por los jóvenes talentos para acompañarlos en su camino hacia el éxito. Y van a cubrir todos estos peldaños. Estarán en esta Momoven Moto 4 European Cup, digamos, con la base. También están en Moto 3 con David Almansa, en Moto 2 con Aaron Canet y en MotoGP con el socio y embajador Alex Márquez. Así que ya veis que no solo va a poner su nombre, sino que va a apostar por el futuro del motociclismo. Bueno. No, y porque tú sabes la importancia Apuntado de queda, no, y ¿sabes? porque sabes la importancia de un piloto que si Sí. no tiene frescura y no tiene ese Sí, Ya. chinche, sí. no Sí, hace sí. magia encima de Sí, la sí, moto. sí. Y afortunadamente o Sí. no, el piloto hoy aún hace la diferencia. O sea, pueden Sí, trabajar ellos sí, muy bien, sí, y sí. un manager muy bien, y un coach muy bien, que si el piloto no está no, enchufado, el piloto es el que puede manda, hacer lo ¿eh? que quieras, ¿sabes? Pero eso que No, manda. yo ayer hablé con el padre de un piloto, no hace falta decir nombres, y me dijo, o sea, ha bajado los brazos, absolutamente, porque no puede más. Claro, Está saturado. Claro. Está saturado. claro. Claro, y esto añádele, bueno, y este año aún
no hay el aliciente de cambios de marca, porque al final si tú estás allí y dices, y ahora voy a probar una moto, un juguete nuevo, ostras, y veías que había ambiente. Ahora no, me subiré a la misma moto y daré y todo el día. Y aparte de esto, que si están dando mínimas en Valencia de 4 grados, a 4 grados habrá 10 de asfalto, no vas a girar. Y que Valencia no es el circuito que más le guste a los pilotos. En MotoGP ninguno. Tan ratonero, tan pequeñito. No es el sitio mejor para correr con una MotoGP o un moto grande de cilindro. Sí. Por agarres, por trazado. Pero ya de siempre, raro, siempre era como, ya te digo, salía todo más fácil y veías el trabajo más positivo, pues era como circuito de Jerez y en Shalam igual, en Shalam, en Malasia, o sea, en Sepang. Veías, igual también, aparte de que estaba lejos, pero también no había nadie, con lo cual también eso, quieras o no, te concentras más y entonces ahí vas a lo que vas. Entonces aquí en Valencia pues ya, hace frío, ahora no sé qué, ahora tal, ahora comer, ahora... Y entonces no sé, ves... No sé, más provechoso. Lo que pasa es que, claro, yo también entiendo pues que a nivel de coste, claro, vete para abajo, hoteles... No lo sé. No, y también el chip es que si están cerca de casa o Valencia está cerca de su casa o de su hogar, ya están pensando el miércoles ya hacer planes. Claro. Si te vas a Malasia, no hay planes que hacer. No, o sea, hay que darle al mango. Ahí sí. Te encuadras y pero te obligas. Es que el entreno oficial es mañana, martes, pero los que están en el grupo del miércoles ya entrenan. O sea, miércoles ya hacen el primero extra. Del que cuenta del 26. Que ya cuenta, ya es entreno extra para el año que viene. O sea, 12 horas después de acabar oficialmente este año, ya tienes el primero del año que viene. Sí, pero como dice, o sea, no hay, tu cabeza no está fresca. No. Entonces la información que tú das es saturada. Sí. Entonces es porque el tío sale a pista y si no le va bien en la curva 3 ya está, ya no va. Entonces, la moto no ha mejorado. Ya te entra, no funciona. No, pero es que puedes crear un pánico de que el año que viene fuerte, porque dices, esta es la moto 26, esto es lo que han traído. Uf, si esto no va a ser la solución. Bueno, el piloto no. En Yamaha más de lo mismo, porque claro, bueno, en Yamaha preguntas y está todos... La V4, la V4. ¿Y sabemos si van a rodar ya los oficiales con la V4? Sí. En teoría hay 4, ¿no? Ya la marcan no existe, la línea. Aparte de estas que hay aquí detrás, no existen 4 en línea. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no confían en la V4? No, pues porque yo creo que ya están con la mentalidad de que te dicen de que la moto ya, como ya va lenta, que va a ser un desastre. Entonces, joder, que es un año de pasarlo, ¿no? Que a ver, que tienen razón, que tienen razón, porque yo también... No me ha parecido tan... O sea, es que no lo sé, pero si tú haces el primer test y les dejas probar y tú ya ves que vas lento, pero lento son 2 segundos y es muy lento para un tío así, no aparezcas más, o sea, déjalos probar, porque es que vas a crear una confusión, porque ya está en negativo. Peor, pero esto es un problema de tiempo, o sea, esta moto ha nacido con urgencias. Normalmente hacer un prototipo son 3 años, y esta se ha hecho en 1 año y medio, o sea, se ha hecho en la mitad de tiempo. Pero yo aplaudo en el que en muy poco tiempo que has hecho esta moto, te subas a esta moto con un piloto que no está dentro de la actividad tal y esté a 2 segundos, para mí. Sí. Pero lo que hay que ver... Pero el piloto no tiene esa paciencia que tú puedas tener. Decir, pero yo desde qué bien. fuera... Ella va con el 2, ya te está diciendo 2 segundos más lento. Ya voy a estar Sí, siempre pero- a la cola, pero voy a pasarlo mal. Ramón, la moto se ha hecho 1 año y medio, no ha hecho pruebas sí, que sí, prácticamente, que la haces sí. debutar en Misano con una presión y está ahí. Y la o sea, moto, bueno, yo no sé si la viste. Yo no. No, yo sí, yo la vi y la moto es el motor. Lo demás tiene una pinta de prototipo de soldado en el garaje de casa que no te lo Bueno, imaginas. como ha sido siempre, ¿no? No te gustaba a ti. No, bueno, pero es que es lo normal. O sea, al final lo más complicado es el motor. Lo que pasa es que para hacer una moto necesitas el motor. La moto siempre nace por el motor. Vale, entonces el motor ahora tienes la forma, pero no tienes un motor con bastante o con suficiente potencia para poder poner el chasis en crisis. Entonces lo que tienes que hacer es hacer el motor, cuando el motor funcione esté a la altura de lo que crees que puede llegar, luego hacer un chasis para ese motor, porque si ahora el motor tal como está ahora, que además lo tienen en reserva, porque por ejemplo en el test de Misano unas cosas como Augusto tenía que hacer el wheel car, una de las cosas que se probó es darle un poco más a ver si aguantaba. O sea, este era el
Motivo del test de Misano. Claro, cuando tú vas en estas cosas y vas a correr, con todo son previsiones y todo son cosas, no puedes hacer la moto hasta que tengas el motor, porque lo que te digo, tú ahora coges el chasis y lo dices, hostia, este motor va perfecto, viene el tío, el Marmorín, y te encuentra 30 caballos más, ya que el chasis ya lo puedes guardar, el chasis ya no vale para nada. Entonces, claro, ahora la moto el motor tiene buena pinta, bueno, tiene pinta de motor, pero la moto tiene pinta de prototipo. Sí, sí. Ahora que realmente. decís, el comentario de Javier, que ha dicho que estaban como un poco depresivos o sin motivación por estos 2 segundos, tal, o que esta entrada de nuevo en el otro. Perdona que te corte, que es un segundo, ¿eh? O sea, en carrera, Sí. Augusto, su vuelta rápida está 1 segundo. A ver, que igual hay una sorpresa. La de ¿sabes? Rins está a 0,8 y la de Quartararo a 0,6. La vuelta rápida, es decir, 2 segundos, no. Poner Pero- probadores a 1 segundo, yo sería un poco... Es que yo soy optimista en ese punto. Exacto, un poco Pero el optimista. cansancio de la Ya. gente, seguramente, Sí, el cansancio, la espera, ya se está haciendo eterna, y por eso creo que hay esta situación. Pero si esto equiparamos a lo que pasó con Ducati, está pasando dentro del box de Bagnaia, que parece ser que yo no tengo información exacta, pero que se habían olvidado de poner gasolina. Sí, ¿Eh? exactamente. O sea, O sea, Q1. Calcularon mal, digamos. Sí. que Calcularon mal. olvidarse quizá Pero no. hubo un error ahí. ese cálculo Calcularon también, mal. ese cálculo Sí. también. ¿Cuándo eso? En la Q1. En la Q1. Claro, Se eso quedó de... No pudo gasolina. pasar a la Q2, se quedó. Ah, sin Bueno, ya, gasolina. sí. ¿sabes cuál es el Pero problema? esto también es una motivación de Sí. también que hay un desespero Sí, de pero que esto hablábamos. yo no lo dentro del justifico, equipo. porque puedo explicar, bueno, él lo sabe, que hemos trabajado juntos muchos años. Según cómo tú estás, pones gasolina para la quali o pones gasolina para cada neumático. A veces que dices, Sí, vale, sí. bajo el primero, pues como bueno, vas pillado y vas a ahorrarte los 700 gramos de la sí, gasolina. sí, sí. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Si la primera es muy justa y tienes que cambiar, si todo va según el programa, tú dices, llega y el mecánico no tienes que decirle nada, ya sabe si cambiarás del delantero o no, cambiarás del trasero, el de la gasolina pondrá gasolina, pero se lo haces a veces sí, a veces no. Este es el problema, que te toca. O si llegas y el piloto te dice, vamos a cambiar algo que no va y decides, aparte de lo que estaba previsto, cambiar la precarga también. Entonces ya te sales, digamos, de lo ordinario. Que no lo justifico, que no tendría que pasar, pero que seguro que si fuese siempre igual, luego el mecánico Sí, pero hace no, siempre igual. Pero no Sí. es habitual que te quedes en gasolina en una Q1. Ah, no ha y pasado para nunca. hacer 2 vueltas, porque me dices, no, es que entrando en boxes, Sí. cuando acaba la vuelta, esto muchas se queda sin veces. gasolina. Sí, eso es Muchas normal. veces. Te lo Eso es compro. normal. Esto es normal. Pero que no haya podido hacer 2 vueltas dentro, no es, Porque- no es un margen de muy poca gasolina, es un margen de un gran problema de gasolina. No te creas. Sí, bueno, es igual, es un margen, No. lo que hemos dicho siempre, cuando llegaban justos, cuando acabó la carrera o a boxes, bien, ahí sí que estamos hablando de justo, pero Sí. que no puedes hacer 2 vueltas. En Jerez, en Valencia es un tema de 1,4 kg. Sí, bueno, Directamente. Bueno, pero es que Vale. MotoGP con 1,4 es un gran abismo, ¿vale? Sí, es, como, depende es como una décima de la rueda, Exacto. ¿no? Depende si te hace falta o no. Porque al final, si tú dices, no, yo voy sobrado y tira, pero claro, al final tú piensas, dices, 1,4 kg, ¿vale la pena por 1,4 kg no poner la gasolina al principio y jugártela? Coño, pues sí que vale la pena, porque está todo tan apretado, que 1,4 kg, que dices, va a ver, si la moto pesa 157 y el piloto 70, vestido 75 y tiene 280 caballos, 1,4 kg tampoco será tanto, ¿no? Pues se va a buscar esto, se van a buscar estas No, cosas. pero esto puede pasar, pero yo quiero aquí equilibrio el tema de la desmotivación o no motivación de Yamaha, exacto. que en Ducati, en el box de Pecco, Sí, sí. esto es lo que se ha ido viendo en las últimas carreras, Sí, sí. y este descuido es más de una desmotivación o de una concentración, porque tú por mí, yo por ti, yo por tal y por cual, porque no hay un buen Pero bueno, ambiente, a pasan nivel, cosas así, nivel ¿eh? del mecánico, el mecánico tiene que estar motivado sí o sí, porque No, claro. el mecánico es una pieza de que no puede fallar. No puede fallar y tú tienes que trabajar sí o sí, si vas bien o vas mal. O sea, trabaja igual un mecánico que está P14 que un mecánico que está en P1. Eso pasa así. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que igual cuando estás con tantos problemas, pues claro, ya generas una confusión y habrá habido pues una confusión en el cálculo de la gasolina, ¿entiendes o no? Porque también hay veces que el piloto no va como va y de repente va diferente y hay un consumo, no lo sé. Pero a ver, es que también
hay que entender que, bueno, pues si ha habido un fallo, pues ha habido un fallo. Ya está. Pues es que, claro, si jugamos con esas... Si vamos a buscar en la vuelta rápida, cogiendo mínimo de gasolina, ya estás jugando con fuego. ¿Por qué? Porque, acuérdate, los japoneses, cuando llegábamos a circuitos como Qatar, que con consumo no sé qué, ¡boom!, gasolina a tope, te bajaban la potencia, y claro, entonces acababa la carrera, control de pesaje, y le decía a Ramón, pues ha sobrado 0,8. Y claro, y veías a los otros que les había sobrado 0,3. O sea, porque ¿es verdad o no? Sí, o sea, en esto los japoneses siempre son... claro, fair play, siempre. ellos siempre Demasiado, es ¿no? una publicidad tan negativa quedarse sin gasolina, Ya. que no te lo Ha puedo Ha decir sido, más ha sido un bien. remate un poco Sí, de la sí. temporada de Pecco, además tuvo que salir el 16, luego claro. encima en la carrera larga Luego solo lleva puesto Zarco. Sí, sí, O sea, sí. yo creo que ya ha sido un cúmulo es de que ha sido- Pero circunstancias. es que sido- esto pasa, ¿eh? O sea, cuando te va mal todo. O sea, No. Yo creo que ya es lo de cuando menos. estás ahí- seguramente. Y te concentras el doble y haces el mejor trabajo Sí, y todavía sí, es todo sí, más sí, sí. premeditado. Entonces- y cuando todo te va bien, ni piensas, todo Sí, sí. fluye. Entonces, todo claro, va, se contagia en ¿sabes? eso, en el ambiente, de que Todo. está todo el mundo súper tenso, porque claro, tú estás pensando, es que ahora tengo yo un fallo y vamos, y está todo el mundo para tirarse, ¿sabes lo que te digo? Porque al final la presión la tienes la misma y tienes que siempre asegurarte de que la cosa vaya bien. Solo falta que tengas un fallo para que ya todo el mundo se desahogue y ya has pillado. Y hablando Pero de bueno. tensión, Sí. vosotros fuisteis protagonistas además, ya sabéis que se han cumplido 10 años del último título mundial de Jorge Lorenzo en 2015, además ha estado este fin de semana de celebración. Ujú. ¿Cómo lo vivisteis vosotros que fuisteis protagonistas? ¿No? Un poco, erais un Fin de grupito semana largo. contra el mundo. Sí, Fin de bueno. semana largo. Mira, Ramón ya suspira, dice, madre. No, la verdad es que éramos un poco una situación rara, porque si recordamos lo de por 2015... decirlo de alguna manera. No, por decirlo de una forma, sí, porque al final si tú tienes... hemos llegado todos los que hemos estado allí a momentos críticos, vamos a decir, me la juego en el último día y entonces pues el mecánico intenta, a veces haces cosas raras, que es poner un tío que vigila al mecánico, todo para que todo vaya bien, para que no haya ningún fallo. Pero en este caso, la pelea mediática no estábamos nosotros estábamos ahí fuera. Allí la única cosa, procurar, pues que hicimos, pues lo de siempre y que la moto no se parase. Al final tú aprendes que una vez dan la salida, ya está. Y el tío, yo qué sé, hay tres que se pelean y uno que se lo lleva puesto, pues ya no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Lo que puedes hacer es antes y hacerlo todo perfecto. Bueno, pues allí había una psicosis de que esto no puede fallar, porque imagínate si con todo el lío que hubo en el 2015 va la moto de Jorge y se para en la carrera. Madre mía. Luego ya es el culebrón, Ya te lo matan. perfecto, pero entonces sí, salimos en el telediario, ya seguro. Sí. Entonces tú haces esto, es decir, ostras, estos tíos están allí con su cosa, nosotros vamos a hacer la mejor carrera, vamos a trabajar, vamos a llegar al principio, y esto teníamos la suerte de trabajar con Jorge, que esto es especial. El tío es un especialista en aislarse de las cosas de Sí, fuera. ahí hay Porque que... tú lo ves y dices, tal como está. Bueno, hemos pasado situaciones ahí con temas de managers, temas de caída, el tema de ASEN, todo, y ves situaciones que dices, esto, o sea, esta semana será un desastre. Sí, Cuando sí. hubo la ruptura con Matriain, o sea, cuando se llegó allí, y todos habíamos hablado de decir, bueno, este fin de semana, igual no hace falta ni que vengamos, porque esto será un desastre. Cuando tuvo problemas con otro manager, y es igual, el tío se subía a la moto y iba en moto, y iba igual de rápido. No, el tío cuando Era una terapia. cuando era es una semáforo terapia. verde, el tío que es un poco a lo que voy. O sea, llega un momento que cuando estás en parrilla, esto es lo que hay. Ahora ya, semáforo verde es tu trabajo. O sea, y eso sí que él lo hacía. Por ejemplo, el otro día me acordé en Phillip Island, ¿te acuerdas en el warm-up que querías? Bueno, el día anterior viene Ramón con una hoja así y dice, esto lo quiero antes del warm-up. Y era la primaria, el pivot, no sé cuál. Y claro, ¿qué pasaba? Que en esa temporada pues había un señor en el equipo del Valentino que si te veía quitar el carenado, él también lo quitaba. Si hacías no sé qué, él también, sin preguntar. O sea, había uno que siempre estaba controlando el recambio nuestro y si veía pues una primaria diferente a la suya, ellos ya tenían esa primaria preparada. Bueno, y vino Ramón el sábado por la noche, sí, que los de Valentino ya se habían ido, y dijo, a ver, estábamos en el box, y dice, quiero hacer esto, ¿cuánto tardáis? Bueno, no lo sé. Dice, pues vamos a hacerlo. Y entonces hicimos un entreno de cambiar
Acuérdate, pues no me acuerdo qué era. Eran muchas cosas. Sí, sí. Yo hice Una la primaria, simulación, ¿no? Lista. yo hice la primaria, el otro hizo el desarrollo, tal, no sé qué. Vale, tanto tiempo. Entonces dijo, bueno, pues warm-up, se abre tal, pues a tal hora yo diré ok y hacemos el cambio. Bueno, y nosotros hicimos toda la parafernalia de arrancar las motos, ahí va, en Filipina, no sé qué tal, metemos las motos en el box y ahora me dice ok. Entonces ya, ¡pum!, empiezo yo. Claro, el otro que vio que Entró en estaba pánico. el otro ya O sea, se fue a buscar la herramienta sin saber lo que estábamos haciendo. La pero él también, estrategia claro, porque él oía detrás que de la estábamos, escena, ¿no? sí, En como el él estaba backstage, ¿eh? oyendo que estábamos aflojando el piñón de salida, pues entonces hacían exactamente siempre, de las dos modos había una exacta a la nuestra. Entonces hicimos el warm-up y luego hicimos aquella carrera. Sí. Aquella que en la última vuelta nos pasó el Marc, que esos 5 puntos, lo primero que me dijiste tú, ya verás tú que estos 5 puntos son los que nos van a hacer falta en Valencia. Pero claro, a Valentino también lo pasó Iannone, tanto Biscotto, Españolo, pero... Que a Iannone también le cayó la del pulpo. Iannone, ¿sabes? Pero quiero decir... Pero fue el único, los demás italianos, Sí, era bueno, alfombra pero roja, quiero decir que fue un final de temporada muy complicado lo que tuvimos en el 2015. No solo fue Valencia, Momento de destacar la colaboración de nuestros amigos de Quimo, la marca líder en compraventa de motos de ocasión y con una diferencia muy especial. Pues la diferencia está en que todas han superado una revisión de más de 90 puntos realizada por sus expertos. Son, de hecho, el mayor concesionario de motos reacondicionadas de Madrid, con más de 900 motos en stock, y pronto abren en Valencia. ¿Las ventajas? Pues que además de esa revisión exhaustiva y una garantía premium, su compromiso en la experiencia de compra es inmejorable. Puedes comprarla online y recibirla con transporte gratuito hasta tu casa. Cuenta también con opciones de financiación flexible. Ya veis que es un servicio de calidad que les ha dado en una excelente nota de 4,7 en Google. Así que ser cliente Quimo es ser comprador inteligente. Bueno, ¿Desde luego te cuándo, acuerdas, notasteis ese punto ya de...? Desde Aragón. En Aragón fue cuando ya vimos que, Sí. claro, al caerse Marc... Y luego llegó la rueda de prensa de Australia y allí fue donde decir, aquí de Sepang. sí, no, exacto, de Sepang, pero que venía de Sí, la sí, carrera de sí, Australia. sí. Allí fue el momento de decir, uy, aquí Pero mira, en Aragón, vuelan cuando- puñales. Las ruedas de prensa de antes sí que eran tensas. Ahora parece un capítulo de los Teletubbies, ¿sabes? Y antes sí sí, que veías la cara sí. de la gente y Sí, dices, sí, madre sí, mía. sí, sí. Aquí ahí había guerra psicológica esto- también. Hombre, yo Esto- recuerdo esto, Jorge. la de Jorge Lorenzo, que esa es muy buena, del Respect My Opinion, Sí, con Rossi, con Rossi. esa también fue buena. Hay unas cuantas. Y en una se ve Maverick ahí al fondo así, Sí, sí, sí. flipando. Y luego Pero Dani Jorge Pedrosa, cada- que estaba en medio Pero de los cada año dos. tenía, o sea, si no era el Valentino, para descansar era con Simoncelli. Y de Simoncelli era, bueno, la época del Dani. O sea, siempre teníamos... Sí. Ambiente. Sí, y siempre silbidos y tal, no sé qué, por todos lados, pero la verdad es que él bueno, lo que hablábamos, luego llegaba el semáforo verde y ya está, ya olvídate, ya los problemas habían acabado. O sea, Jorge es una persona que los problemas difíciles o la competición le hace aislarle y saca lo mejor de sí mismo. Sí, se y luego motiva. es alguien, o por lo que yo lo conozco, o lo conocemos, que las tonterías más tontas Sí, o más sí. simples se crea un conflicto de la leche que no sabes dónde va a parar. Pero mira, O sea, qué paradoja, sí. ¿no? Como Hubo- una persona hubo un año- es tan capaz de aislarse y de ser tan competitiva y tan fuerte en momentos tan de presión y tan complicados, y que luego en situaciones tan básicas como puede ser este vaso girado o tal, Sí, que se sí, complique sí, toda sí, sí. la película. Pero hubo una temporada, una pretemporada, que no me acuerdo qué año fue, porque normalmente él a Sepang no venía muy en forma. Pero casualmente, en el primer Sepang, que teníamos 2 Sepang, en el primer Sepang el tío fue súper rápido. Hostia, y además trabajo fácil. Pum, pum. Llegamos al segundo Sepang, que era la misma moto, no sé qué, empieza, esta es una mierda, qué tal, qué pum. Primer día, joder, todos ahí, hostia. Segundo día, un desastre, tal. Y cojo yo y le digo, oye, a ver, tío, ¿qué está pasando, macho? O sea, resulta que estamos aquí y todos, dice, no, lo estoy haciendo aposta. Dice, para que los japoneses trabajen, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Vale, tío. Joder, pero... No, es que Claro, esto- no, eran sus técnicas. Sí. Dice, es que Es si no, buena los esa. japoneses Es se que es duermen. alucinante porque esto, a mí lo que me dijo
es en el primer semana, hemos enseñado demasiado. Sí, Vale. eso le encantaba. Que te diga, decirlo. hemos enseñado demasiado, bueno, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero que luego él se montase su película para el segundo sin decirnos Sí, nada, sí. ir allí a destrozarlo todo, porque si te lo dice, te dice, mira, oye, voy a montar el Sí, voy cinema, a montar el pollo, voy a montar vale. el pollo y ya pero está. No, Pero claro, yo ahí- es que el segundo día ya no podía más. Claro, pero si te lo dice, entonces Claro, ya no es lo mismo, ¿no? Pues yo le Sí, dije, pero- digo, oye, pero, tío, ¿qué vale, está pero pasando nosotros aquí? Y me preocupados de dice, decir, no, lo ostras, hago a pues, posta. Vale. Si la moto no ha vuelto ni a Japón. Haberlo dicho antes. Sí, ¿no? claro, claro. Pero es igual, no, es Mira, por ejemplo, ¿os acordáis antes, ahora con esto de las Q1 y Q2, todo ha cambiado, pero acuérdate, por ejemplo, Pedrosa. ¿Cuántas veces el Pedrosa en el FP1, el FP2, el FP3 estaba el 12? Pero claro, iba haciendo sus parciales. Luego llegaba el FP4, traca, Pero sumaba y ala. pole. Pero esto eran tíos, o sea, Estrategias, que se montaban los tíos, pero es que antes también los entrenos te daban mucha información para la puesta a punto de la moto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el tío va con el chip de que si no estoy en la Q10, No, chao. es que ahora no da Ya. tiempo de No, no, nada. Ahora El te viernes cambia ya. todo. Ahora Entonces, claro, llegas, para vuelta uno, desarrollar esa moto también es complicado. Antes tenías esas 3 horas que a ti te iba súper bien Sí, sí, para, no, ahora- para poner la moto ahora a punto y el tío, o ¿no? aciertas el FP1 Claro, o, si no, ya está. o ya estás. Ya fuera estás. de la Q2. Ya estás fuera de la Q2. Y a nivel psicológico, o sea, un piloto ya lo está, o sea, el tío tiene que estar muy fuerte. O sea, ya si no es tipo Mark, pero claro, llegas ahí a la Q1 y estás en la repes, ya te vas el 12. Antes habían etapas y ahora se han quemado todas estas etapas. O sea, ahora la etapa 4, que era la anterior, ahora es la 1. Claro, Ahora la 1 claro, es de directamente. claro. Y si hay cosas que no funcionan, el piloto se tiene que adaptar. Claro, Y entonces se adapta a la situación que hay. Claro. Luego también en carrera pues se ve también a quien no está adaptado o que ha Por hecho eso, su forzado por eso. para estar en la Q1 o en la Q2 y ha forzado la máquina y lo ha conseguido, pero que luego de ritmo en carrera pues se Sí, va para bueno, atrás, ¿no? Esto hay un poco de pilotos, pero también de motos. Hemos Efectivamente, visto, efectivamente. hay motos que nadie es capaz de ir rápido a final de carrera. Y hay motos que la mayoría de gente va rápido a final de carrera. O sea, esto no es el tío. Hay motos, hay situaciones, balances de pesos, balances de grip y mil historias que al final eres... Y la sensibilidad del tío también. Eso también cuenta. Pero si la moto no te lo permite... O sea, para mí este año ha habido dos milagros en el Mundial, que luego se han esfumado. No. Uno Japón, Motegi, Pecco, sí. sí. O sea, milagro, porque si dices, no, es que estás en caída y sigues en caída, pero no, está en caída. Te levantas y desde Motegi lleva 5 ceros en las carreras largas. Es el poltergeist que le 5, llamábamos. Sí, el poltergeist, el Guadiana, aparece y desaparece. Y otro milagro es lo de Quartararo en Inglaterra. O sea, con la moto que se ha demostrado que a larga distancia pierde grip y cuando el neumático no va, el tío, porque se le rompió la moto, pero el tío tenía la carrera ganada. Yo corrí en Inglaterra en el Silverstone y como lo dijo un día, no sé dónde tal, es el único sitio cuando yo corría, porque ahí corremos Superbikes antes Sí. de correr MotoGP. Y era la única carrera de cambiábamos el ángulo y el offset de la moto, porque la moto que no iba a ningún sitio bien, en Inglaterra, cambiando toda la moto al revés, con un offset que cuando soltabas el gas, o el freno, perdón, la moto giraba sola y que buscabas otro offset para que la moto girara con mucha velocidad. Sí. Que la Yamaha quizá gira mejor que otras motos. Y esa pista era la única que realmente la moto había que llevarla totalmente diferente de lo que la llevas habitualmente. Entonces, creo que acompaña un poco a la situación de la Yamaha, ¿no? Que podía compensar cosas. Estudiándolo, el problema de la Yamaha es de grip trasero cuando baja el grip. Y ahí, por mucho que cambias ángulos y offsets y cosas, el grip trasero es un problema mecánico que está allí. Eso sí que es verdad, pero si tú eres capaz de cerrar mejor la curva y mantener un ángulo de inclinación inferior, puedes conseguir esa tracción que no tienes cuando, como tú dices, mecánicamente. A veces el piloto, si le das un chip o un feeling bueno cuando va a tocar en la punta del gas y nota que ese primer toque lo tiene, ya él consigue incluso conseguir más grip moviéndose en el cuerpo o encontrando otro ángulo de dirección. Eso Fabio lo ha probado todo porque el tío, este sí que no baja los brazos. O sea, otro decía, haber caído otra vez. Pero es que esto tiene que ser más frustrante, creo yo, porque si tú tienes una moto que no va y tu sitio es el 15, pues tú estás en el 15 y te peleas con el 14 y con el 16 y estás en el 15. Pero una moto que ha hecho 5 poles, que es capaz de ir a la Q1 y hacer la pole en la Q2, que ha hecho todo y que luego en las carreras sabes, porque lo sabe, que vas a sufrir,
Tiene que ser más frustrante aún, por Pero, decir, pero es lo que dice... arréglalo. Es lo que dice Javier, que como hay que estar listo para llegar a la Q2 rápidamente, él es uno de los que sabe llevar la moto al límite muy fácilmente, porque él tiene capacidad para hacer esta vuelta rápida, pero también como sabe que a final de carrera esta moto no funciona, es como que también tira un poco, creo, bajo mi punto de vista, es que tira más la toalla en decir, total, si no lo voy a conseguir, lo que decías tú, Javier, de Valencia, si no voy a... Si total, pero, no va a funcionar. Pero en la clasificación Pero sí que está. Sí, pero en esto, por ejemplo, Jorge y la mentalidad de Jorge, él no tiraba la toalla para conseguir estas cosas. Eso es mi punto de vista bajo la mentalidad de un diferencial entre un Quartararo y un Jorge. Bien, Fabio quizás se siente solo ahí dentro, da lo que da en las vueltas rápidas y tal, pero en carrera ves que su problema diario siempre es esa caída de grip. Y está claro que la moto tiene ese problema, pero yo, como os conozco a vosotros, yo sé que vosotros, en vuestra época, cuando había este problema, le dabais la vuelta a la moto para conseguir ese grip o buscar esas situaciones carrera por carrera. Y no puede ser que cada circuito diferente, cada circulación diferente, cada asfalto diferente, cada neumático diferente, la moto siempre acabe en la misma situación. Eso tampoco es normal, técnicamente, y tú lo sabes. Sí, no, pero es que lo Por raro mucho fue, grip que falte, en alguna ocasión tienes o puedes conseguir ese grip. Ahora no sé cómo trabajan en el equipo de Fabio, pero... La italiana. No, pero hay una cosa curiosa. El año que él ganó el Mundial, que yo estaba aún, o sea, no tocó la moto en todo el año. Claro. No tocó la moto en todo el año, absolutamente nada, pero nada significa nada. O sea, lo que no te puedes imaginar, que yo pensaba, o sea, no lo entiendo, como bien este tío hace la lista de lo que va mal y el jefe mecánico le dice, vale, tira. Tocar nada, ni un maldito clic de compresión. O sea, y ganó el Mundial. O sea, que el tío se adapta. Lo que pasa, lo que no puede hacer es una cosa física, que es crear grip mecánico con una moto que no lo tiene. O sea, esto ya puede ser quien quiera. Pero nunca la ha tenido. Si la moto patina, siempre hemos Es endémico. Ese problema lo teníais en el pasado. Sí. Siempre lo habéis tenido, ¿no? Lo que pasa que los otros son los que han tirado para adelante. Y al final, yo los últimos años, o sea, me había peleado con los ingenieros de decir, o sea, lo que no puede ser, para mí, lo que no puede ser es que tenemos un problema, 1000 problemas. Todas las motos tienen 1000 problemas. Y si no tienes problemas, corre más y ya verás cómo te llegan problemas. Pero que tienes un problema fijo, específico y localizado, que es la suspensión o la parte trasera de la moto, digamos, no la suspensión, de pivot para atrás. Y que desde el 2007 hasta el 2019 lleves lo mismo. Con el mismo problema. Pero si te fijas... Que no has probado nada. ¿Tú te acuerdas que yo había pedido, oye, ponle el amortiguador cabeza abajo? ¿No será que cuando apareció precisamente los sistemas los abasatores, esto era mucho encima antes. eso se pronunció más porque muchos mejoraron, Ducati por ejemplo, en cuanto a tracción, y Yamaha con este sistema incluso tampoco evolucionó, mientras que los demás lo han hecho. Sí, en cuanto a mejora la de tracción. Pero es que si tú ya tienes tracción, si tú ya la tienes y luego la mejoras, la potencias más, pero si es un problema endémico, ni siquiera eso te lo resuelve. Pero esto es el problema del patinaje de los controles, lo que explicaba Dani la semana pasada. O sea, cuando la moto empieza a patinar, ya estás perdido. Todos los controles tienen que ser preventivos. Tú tienes que hacer lo que comentaba él del control de estabilidad. Si tú tienes que esperar que la moto pare y luego vuelva a dar potencia, ya estás. Y si empiezas a patinar, para cortar el patinaje, tienes que quitar mucha potencia hasta que la rueda vuelva a estar a velocidad del suelo y luego volver a acelerar. Cuando haces esto, el otro está en la segunda curva. Exactamente. Entonces, ha sido una época de decir, ¿por qué? O sea, con tantos años... Y ingenieros que decían, no, es que este sistema lo ponemos en el ordenador y va bien. Sí, en el ordenador va bien y yo voy rápido en el ordenador. O sea, déjame. Si llega este tío y dice que no va bien, lo que tú no puedes hacer es tenerle 8 años con el mismo sistema que no va bien. Sí. Porque al principio estás un poco peor que los demás se van moviendo y tú te quedas ahí y al final estás mucho peor que los demás. Y es donde está ahora que han tenido que hacer, pues hacer una moto completamente nueva. Pero ahora te hago una pregunta. 8 años no han cambiado cosas. Y sin cambiar cosas, es verdad que están a 0,6 o 0,8 tal y cual, no está a 3 segundos de los delante. Con ese mismo sistema, incluso
han mejorado sus prestaciones durante año tras año. O sea, que le han sacado un jugo a ese sistema Sí. descomunal, porque la moto sí que está lejos del... Rubén, sacas de la ecuación a Quartararo y en los últimos años no ha habido ninguna Yamaha No, pero competitiva. si Un te poco- si te digo lo mismo, Ya. o sea, yo vengo versus a ti. O sea, yo digo, no han tocado la moto en 8 años. Pero, No, la moto sí. Bueno, sí, el sistema. Sistema trasero. Pero si te vas a ver con ese sistema que teóricamente estaban sufriendo hace 8 años, hoy está a un nivel comparado a ellos mismos Sí. muy, muy grande, que se Sí, han sacado un jugo. pero no es por el brutal a eso. sistema. Sí, lo que pasa es que tú con toda la aerodinámica, ahora hay un límite, o sea, los tiempos están muy cerca porque hay un límite que es el neumático, que es común. O sea, tú puedes poner hacer la moto perfecta, pero el neumático será este. Y el año este que- neumático... Pero el año que viene, por ejemplo, pues si ahora te dan unos Pirelli a esas motos, ¿esa Yamaha tendrá el mismo problema? Porque si el Pirelli, Seguro. puede dar Seguro. menos prestaciones que otras también sufrirán neumáticos. Sí, lo que pasa que es el punto de partida, es lo importante. O sea, si comparado con el Michelin, ahora viene el Pirelli y el Pirelli tiene un 20% menos de grip, todo el mundo tendrá un 20% menos. Por lo cual tú, la diferencia que tienes ahora, lo que pasa es que cuando el límite es el neumático, que es el mismo, hay un momento que hay un muro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, no, es que estoy solo a 5 décimas. Sí, pero sácalas. Para sacar estas 5 décimas, porque tú ya estás poniendo el neumático al límite, que al final es el problema que tiene Fabio, que el neumático no aguanta en buena forma toda la carrera. Cuando tú dices, yo esto voy a sacar estas 5 décimas, el neumático no te deja, porque tú ya lo has puesto al límite, ya lo has llevado allí. Entonces tú tienes que hacer algo para no llevar el neumático al límite yendo despacio, para llevarlo yendo deprisa. Y al final todo el mundo se acaba el neumático, unos yendo despacio y otros yendo deprisa. Y esta es la diferencia. Y esto, para hacer esto, ¿tú qué tienes que hacer? Pues hacer que el neumático trabaje. Si para mí, para el 2027, de todo el reglamento que han hecho, lo importante serán los neumáticos. Lo demás deja... Porque ¿qué diferencia hay de la pole de esta moto a la de este año? Ahora mismo ¿De tiempo? ¿Cuánto hay? O sea, ten en cuenta que los tiempos que se hicieron 31.7 en Moto 2. Esos son tiempos de hace Sí, 4 que días de hace MotoGP. 5 años en ¿Me entiendes? MotoGP. O sea, Sí. ahí sí que hay una evolución, quieras que no, de neumáticos, de todo. De todo. Pero No, de que hace hecho, que- cuando yo vi cuando fui al vial y claro, ves las motos en las salidas de las curvas, por cierto, feísimo, que van todas así, ¿sabes? Te queda un año de eso, no te preocupes. no, que van así muy, muy feo de ver, no sé vosotros, antes Sí, no, veías, no. Y además ya está es que dando ya no ves bastantes eso problemas. del wow, ¿sabes? Y por ejemplo, la que me llevó un poco así de sorpresa, la Aprilia, la vi muy bien. La Aprilia. Hombre, tú Pero y los todos, dos tíos, ¿eh? Sí, no. pero los dos tíos también muy bien, ¿eh? La Pirelli ha conseguido hacer El una moto. Lo Bezeki hablamos con... y el En Fernández. nuestra Kiakerata con Jorge, lo hablamos otro día. Sí, sí. La Aprilia lo que ha sacado ha conseguido mantener cerrar curvas como lo hace la KTM o parecido y encontrar Ya. la estabilidad que se tenía Ducati que no tenían ellos y ese consumo. Entonces han conseguido de las dos mejores marcas, ¿no? O que están más potentes, es una moto en medio, ¿no? Es Pero la que piensa que parece... Aprilia cuando se pone, ¿eh? Sí, sí. Acuérdate con la 2,5, No, incluso hombre. con la bicilíndrica, con la 500, yo creo que iba mejor que la Honda. Pasa que la Honda tenía mejor material y todo por peso, pero estos de Aprilia cuando se ponen, Como ¿eh? estuvieron durante muchos años Cuidado, dominando y con la 125 y 125 2,5 con mano de hierro. La Pero CRC aquella. en su mano tiene menos capacidad económica y la necesidad Sí, o sí. el ingenio, quiere decir, Sí. es como lo de este año Bezeki solo desarrollando esta moto. O sea, ha tenido muy poca información Sí, sí. y le han saqueado leer el campeonato y, el concepto. Y Martín iba con una marcha más, ¿eh? Yo lo vi. Lo que pasa que luego, no sé, se retiró. Sí, pero yo ya lo tenía pactado yo lo vi, con el Yo lo vi equipo. rodar solo y hacía desde la 1, la 2 a la 3 y va a otra marcha que el resto, ¿eh? Sí, tenía hablado con el equipo hacer unas vueltas y retirarse también para guardar fuerzas sí. de cara al No, test yo- y también limpiar la Yo le sanción. veía cómo salía de la 1, se iba hacia la 2 y hacia la 2 a la 3 y el tío iba, bueno. Momento para hacer un pequeño paréntesis y escuchar a los protagonistas del podio. Cuarto podio de la temporada y además con remontada incluida, es ya un poco tu marca registrada, ¿no? Tu seña. Bueno, sí, sinceramente quiero una otra marca registrada. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo hoy. La verdad que me esperaba un poquito más desde el principio. Esperaba de estar ahí con las Aprillas, pero iban súper rápido y no podía estar con ellos, sobre todo en el medio de la curva. Ellos podían hacer un poquito menos metros
para hacer la línea, así que era muy difícil estar con ellos. Así que he tenido que hacer el plan B, que era no gastar el neumático trasero e intentar al final de recoger el gap. Y lo hemos hecho, así que soy súper contento por eso, pero seguramente quería un poquito más, ¿sabes? Pero bueno, soy súper contento de terminar así la temporada, es increíble. Es mi primera vez que cojo los 3 gorritas que puedes coger, de primera línea, sprint y carrera. Así que están muchísimas cosas positivas, soy súper contento, súper orgulloso de mi equipo, así que contento. De una carrera que has sabido leer, gestionar muy bien. Hoy, experto en gestionar consumo de neumáticos, delante, detrás, de 10. Bueno, muchas gracias. Hoy este podium me sabe mal, pues lo he intentado hasta el final, pero Marco pues había 2 curvas que traccionaba la primera parte un poquito mejor que yo y no podía, lo he intentado solo a ver si él cometió un error, sabía que yo si acercarme a menos de 2 décimas no podía porque cada curva había unas partes de curvas que hacíamos muchísimo la goma, pero a partir de ahí lo intentaba, así que nada, este podium se lo dedico a mis padres que por fin han conseguido. Hemos conseguido que mi hermano ganara, lo ha hecho él solo, pero creo que mucho mérito tienen mis padres de aguantarnos muchas veces cuando los malos momentos no salen, así que nada, esto también es parte para ellos, para el equipo, hemos hecho un final de año increíble. Hoy también tengo que decir que gracias a todo el equipo de Quirón he podido correr más o menos al 100%, las últimas vueltas me podía más intentar coger a Marco e intentarlo alguna vez, que el propio dolor, pero es verdad que las últimas 4 vueltas tenía bastante dolor, en la zona del curbón no podía hacer muy bien el pick-up porque me dolía un poco, pero bueno, a partir de ahí lo he intentado, muy agradecido de terminar el año así. 2 victorias consecutivas y además desde la pole, cuando se había escapado la victoria el sábado, como hace una semana en Portimao, has dicho, la de hoy no se me escapa. Molto contento perché dai, è stata una bellissima gara e ieri purtroppo per svariati motivi non sono riuscito a essere velocissimo e non sono riuscito a lottare per il podio e ero molto motivato oggi per cercare di tener duro e lottare almeno per finire appunto sul podio l'ultima gara. Però se avessi vinto sarei stato chiaramente più contento. Ya cuando ya los enganchó. Lo de Jorge yo creo que ha sido un tema de que llegó de Ducati a Aprilia con unas premisas y unas expectativas muy altas. Y que era campeón del mundo. Muy altas, muy altas. Y llevaba el 1 ahí en el carenado. Y bajar este umbral de golpe y decir, ok, la moto no es esta, de momento. Sí. Ya llegará, no es esta. Él estaba en una marcha quinta, como tú dices, cuando llegó a principio de temporada con la Aprilia, y la Aprilia estaba en la cuarta. Entonces no estaban encajados. Y Bezzecchi estaba más encarado con la Aprilia que el mismo Jorge, por expectativas, no por velocidad. Y yo creo que ese choque de expectativas y de desilusión hizo que, una, mala suerte por la caída y que luego querer irse o querer no sé qué, todas estas. Porque yo te digo ahora que Jorge, viendo los resultados que hace la Aprilia con Bezzecchi y la potencial que tiene esta moto, ahora es el primero que confía más en Aprilia que cualquier otra marca que haya en el campeonato. ¿Tú crees que aún quiere irse? Exacto, eso lo veremos en los próximos meses. ¿Sabes qué es? Yo creo que ha hecho una cura de humildad, Jorge, sí, espectacular. ¿Sabes cuál es el miedo que tienen todos los pilotos cuando tienen un tío rápido? Es que a mí no me harán caso. Esto lo que decía Jorge, oye, vamos a engañar para que trabajen. Sí. O sea, así de claro. Estas cosas te crean un miedo, porque evidentemente cuando llegó Martín era el número 1 y Bezzecchi era el número 2 o el número 3, ya llámale como quieras. O sea, esto era clarísimo. Ahora, tal como está yendo Bezzecchi, como ha hecho las últimas carreras, como está yendo la moto, si Martín coge la moto de Bezzecchi y no le va bien, le costará que Aprilia haga una moto para él. Si hubiese sido a principio del año pasado, se la hubiesen hecho y habrían dicho a Bezzecchi, oye, tú vas con esta y si no te gusta... No te quito la razón, ¿vale? Pero ahora y esto le da miedo a los pilotos. Pero él se ha quitado una carga muy grande, que era la presión, una. Sí. Y la segunda es, como talento, Jorge tiene el mismo o el más talento que Bezzecchi. Talento de piloto. Sí, ¿vale? Pero ahora lo que no hará Aprilia es decir, Bezzecchi, tú ya no cuentas, claro, y voy a hacer la moto de Martín. No, sin duda, pero es que Jorge ahora sabe que esa es la moto y ahora no hay excusas. Entonces Jorge se va a centrar más todavía en lo que es su propia situación con Aprilia. Que su perspectiva ha cambiado, porque él llegaba allí pensando, soy el número 1, me harán una moto para mí y Bezzecchi me ayudará y todo lo que sea. Pero tú eres, esto ya no está. Pero tú eres un buen piloto para desarrollar la moto. Esta es la otra.
Jorge Martín es un buen piloto para desarrollar la moto y decir lo que necesita la Eso moto. todos los pilotos piensan que sí, aunque no lo sean. Vale. Esta es la verdad. Yo Todos lo- piensan que sí. Porque Lo que él corrió en Ducati con una moto hecha. El miedo, Hecha. bueno, y me parece que Alex Cribillé, bueno, que tú estabas con él, lo comentó una vez, es, mientras estaba Dujan allí, Sí, no. pues Bueno, cuando hacías la el moto chulito campo, era Dujan, y claro. si Dujan decía la moto cabeza abajo, Sí. pues la moto cabeza abajo. Acuérdate, ya está. tú en el Bike Assembly de HRC tú montabas el cambio M1, o sea, Sí. la primaria toda igual y la segunda tal. Y te ibas a Suzuka, acuérdate, Unos P1s. no podías tocar la moto hasta que no bajaras el tiempo Sí. que te decían los japoneses. Y por ejemplo, la moto estaba hecha para Mick. Por ejemplo, el colín de atrás, que en las 500 era muy ancho por el tema de los escapes, claro, Mick Doohan medía 1,80, Alex, entonces... Pero ahí, no, con esta moto se hace este tiempo. Y hasta que no llegues Eso te lo ahí... hacía Michelin. tururú. Nosotros en Michelin nos hacía que hasta que no bajara los tiempos no Sí, te traía el neumático sí, bueno. sí, Y el sí. domingo en warm-up el neumático bueno. Yo Joder, lo eso. que quiero ver, y lo digo porque fíjate que el primero y el segundo del 2024, vaya temporada que han pasado. Martín Y Peco. y Salían el Peco. 16 y el Sí, sí. 17 en O sea, parrilla. vaya era- temporada que se han comido. sí. Vale, uno con lesiones graves Sí. que se suman al hecho de que, y tú que has sido piloto lo sabes, hay una edad donde nada te afecta en las lesiones. Te caes, te levantas, ¡pam! Hay un momento, no tiene por qué ser edad, tiene que ser en el tiempo, en las desgracias que has vivido y en las situaciones que hay gente como Marc Márquez que lo va superando todo, como lo ha demostrado, pero hay otros en la media que les afecta. No sé, como aquello que dice que cuando tienen hijos pierden 3 décimas, que es evidentemente una tontería, pero puede ser. Peco en el peor momento de su carrera deportiva con todo al revés. ¿Con qué perspectivas? Ya la veremos, Claro. porque la moto no va a cambiar mucho, porque no van a hacer muchos inventos, Va a no tener al pueden... mismo compañero de equipo. Y Martín, con unas, digamos, lesiones, una serie de circunstancias que para mí es una duda que tengo el ver cómo van a afrontar la próxima temporada, teniendo en cuenta que es repetir, como se dice, curso. ¿Me explico? Te toca repetir pero la curso, no hay un estímulo, no cambias de moto, no cambias de nada. Tienes miedo, quizá, estoy especulando, a volver a hacerte daño, a no tomar un riesgo innecesario en pretemporada, como ha sucedido con Martín este año. Por lo tanto, para mí, entre comillas, paréntesis, quiero ver cómo superan tanto Peco como Martín este Pero para mí bajón Peco- importante en su carrera Peco lo deportiva. tiene más difícil que Jorge. Jorge ha sido un tema de lesiones y yo creo que lo bueno, y que finalmente han entendido y leído, que acababa y tocaba acabar Valencia sin hacerse daño. Que es, necesitaba irse de vacaciones, o sea, este invierno Claro. y llegar a pues, Sepang Fresco. físicamente bien, lo que ha hecho Marc también. Sí, sí. Para Peco es un problema de cabeza, que es mucho más grave y difícil que de físico, de adaptación de moto, de lesiones. Ujú. Sobre de Peco, como ya he dicho Ramón, hay poco que cambiar. ¿Y qué moto ha ganado el Mundial? La 25. Punto, ¿no? Con Marc Márquez. Ese es el concepto. ¿Y qué Sí. moto ha acabado haciendo gran temporada? La del No, compañero de Martín, yo- Bezzecchi. Yo de Peco O sea, no, esa no lo hay sé duda, porque ¿no? yo no he trabajado con él, pero por ejemplo, si es el Valentino era mucho de mirar los datos de los demás. Y a veces que tú ya sabes que dice, no, es que este piloto en concreto con esta moto hace este tiempo. Entonces, claro, le estás generando una presión al otro que dice, coño, si no puedo ir igual que él, entonces... Hay pilotos que, por ejemplo, ya yo creo que se paran estar siempre mirándolo, porque Valentino miraba los datos de todos, o sea, era Jorge, lo otro, y miraba, entonces, claro, hay veces, no sé, igual está ¿Y saturado Jorge de ver miraba los los de datos de Valentino? Márquez, yo qué sé, Jorge ¿sabes? miraba los de Valentino. No, sé. los datos, si estás en el equipo, más que nada los miras. Pero es más a Sí, nivel lo técnico, necesitas. a nivel vuestro, yo Sí. creo. O sea, Sí. a mí me parece bien que él, Pero y lo hoy en veo día lógico hoy que tú veas... Lo miran todos de todos. Todo, no, y los, de los pilotos. de marcas, claro. Sí, sí. digo, ¿eh? No, no, De y los marcas. pilotos pero yo miran- no sé miran hasta qué más que- punto eso es, yo qué sé, porque claro, cuando está en problemas ya de que no le salen las Te voy a cosas, dar un estar ejemplo machacándolo ahí... Actual, de ayer, anteayer, había un piloto, lo digo, Dani Muñoz en Moto2, viendo la telemetría suya, porque Calex pasa la telemetría a todos los equipos y tal. Hacía el Curbone de Valencia, cuarta, full gas. Sí. Nadie más lo hacía. Y todos los que estuvieron viendo esa telemetría les explotaba la cabeza.
porque no entendían Claro. que el tío hacía en cuarta y full, pero full, que los otros parcializaban 30%, 40%, y claro, a veces eso, como tú dices, es peor. El mirar la Sí, telemetría sí, de sí, otros. sí. Y según qué momento, si el piloto está en un momento bueno que quiera mirar la telemetría, pero cuando están en ese momento de crisis es como... Bueno, pero a diferencia de Pecco, sus 2 mundiales ganados, fíjate que han sido liderando siempre, con una calma desde el primer día, liderando, Sí. con un rival /2, no más. En cuanto ha venido alguien que han sido más de un rival, que han sido 3 de golpe, y él ha tenido pues como girarse por todos lados y ver de todo, yo creo que ahí es donde él ha entrado más en pánico, en situación de que cuando no tiene calma absoluta para desarrollar sus situaciones, sumado a que la categoría ha cambiado, porque, como habéis dicho ahora, si no estás en la Q2, el primer día le das al mango y te metes dentro, y aquí quizá está, pues, como hacía Pedrosa, ¿no? Necesitaba más tiempo para llegar a ese feeling, ir ahí, y cuando ya Pecco lideraba, empezaba la carrera y iba en aumento, y siempre acababa en aumento las carreras. Ahora es que... Lo hubiera ido. Y No sus malos días antes eran podio o rascando podio, no, no el desastre de la categoría ha subido. Igual lo hubiera ido Yo mejor. lo que decía antes de los 2 pilotos, me refiero al hecho de que hay un punto más, y es, en tu carrera deportiva ahora estás en el punto, digamos, bajo, Martín, Pecco, pero como decimos, en los próximos 5 meses, tu valor de mercado va a ser lo que te dé pie a que te den opciones de buenos fichajes de cara al 27, que es la gran clave del año que viene. El mercado se va a mover entre lo que hemos ahora acabado y no más de junio, julio, estará prácticamente cerrado. Entonces, claro, estos 2 pilotos tienen un factor añadido, que tienen que reencontrarse y hacerlo rápido para luego también tener opciones de tu valor de mercado para negociar con las marcas que te van a querer o no. Ya. Entonces, ¿el mercado cómo funcionará? Evidentemente, uno de los primeros que creo que se va a mover, no tengo dudas, es Quartararo. Para mí él ya mentalmente ha hecho el clic, pero no se va a mover mucho nada hasta que el capo, Marc Márquez, decida qué va a hacer con su futuro. Suele ser así. Pero en todo caso, Dios, de mercado importante, Martín, Pecco, yo digo que simplemente si no se reencuentran y hacen las primeras 5, 6 carreras del campeonato al nivel, van a tener el problema añadido que existe de que un piloto quiere estar tranquilo con su futuro. Y ahora mismo, pues ya lo hemos visto, esta temporada han ganado 7 pilotos diferentes grandes premios, claro, por la ausencia de Marc. Sí, sí. El año pasado fueron 5, son 2 más. Yo te digo que para mí es preocupante la situación de estos 2 pilotos por el añadido de que el mercado se va a mover a una velocidad brutal el año que viene. Bueno, tiene muy cerca la referencia de Marc, ¿no? Más en el pozo que ha estado Marc estos años y más largo que ha sido todo este proceso. Ahí es donde quiero ver, porque Marc ha demostrado ser muy fuerte mentalmente, muy especial en ese sentido. Para los técnicos, el dilema de todos los técnicos siempre es, o sea, los ingenieros, los japoneses, o a todos los ingenieros, lo mejor que les puede pasar es que los 2 pilotos digan lo mismo. Entonces es perfecto, porque si uno dice la moto no frena, el otro no acelera, ya estás con el dilema. ¿Qué hago? ¿Hago una moto para que acelere para hacer contento a esto o hago una moto que frene para hacer contento al otro? Tanto Aprilia como Ducati tienen la misión de hacer una moto que solucione los problemas de algunos pilotos sin estropear al que va bien. Porque ahora sí dicen, no, Pecco, tú vas a hacer la moto. Y hacen una moto para Pecco perfecta. Y Marc dice, vaya truño, tienen un problema. O sea, ellos van a hacer lo posible y además han cambiado el número de motos, van a hacer cosas. No habrá ni la moto de este año ni la moto del año pasado. O sea, no habrá nada de esto, será todo nuevo. Y habrá 4 oficiales y 2 satélites. Pues esto ya está decidido. Vale, entonces tiene que hacer una moto que ayude a Pecco, que Alex, que tendrá una oficial, no pierda el feeling que tiene con la moto de este año, que le ha ido perfecto. Y bueno, yo con Alex hablé poco, pero con Morbidelli sí. Dice, es que la moto va... Es que cuando dijeron, no, claro, es que Digia tiene la oficial y tú no. Claro, en primer momento piensas, hostia, mierda, que el tío que no está. Dice, cuando la pruebas, que se queda la oficial, yo me quedo esta. Claro, esta no quieren quitarle este feeling a sus pilotos que van bien, pero tendrán una moto oficial. Entonces, imagínate que
digan, vale, pues la moto que ha ganado Marc, que es una moto que va bien, esta moto será la oficial, y se la dan a Alex, y a Alex le pasa como a Pecco, que puede pasar o no, no lo sabes, porque cosas raras hemos visto de todos los colores. Vale, entonces tienen la obligación de hacer una moto para contentar a todos los pilotos sin descontentar al que realmente ha dado el callo, al que ha ganado el Mundial. Claro, y en Aprilia es lo mismo. O sea, si ahora hacen una moto que dicen, venga, Martín, número 1, campeón del mundo o ex campeón del mundo, vamos a hacer la moto para este tío. Como hagan una moto que cabreen a Bezzecchi y cabreen a Raúl, cuidado, porque allí se meten en un problema. ¿Soy Y yo allí- o Judith, tú que yo he oído algo como que había hecho unas declaraciones Marc de que él no iba a involucrarse mucho en la evolución de la moto del año Pero que es que viene? eso es una Sí, motivación. de cara, Eso es una dejaba la motivación responsabilidad para a él. su hermano y a Exacto. Pecco, a Chope, A ya se él- apañaría a el, él- el Eso martes. es A él le mete- estratégicamente sí. es buena. Sí, pero le obligarán a decidir. Hombre. Porque aquí hay un tema con los motores congelados, que esto es importante, sobre todo para los que están en el grupo A, que no Sí, pueden sí. tocar ni un tornillo. Claro, hay una posibilidad que es que si él y Pecco se ponen de acuerdo, pueden volver al motor del año pasado, por reglamento. Pero se tienen que poner de acuerdo. A Pecco yo estoy casi seguro que le dicen, volveremos al motor del 2024, y dice, ¿dónde se firma? Entonces a Marc le preguntarán, oye, este quiere esto, ¿tú qué harás? Claro, Pero si él ha ganado con el 25, le va ¿para qué le va va a darle bien fuerza todo. a sus rivales? porque si hacen el 25 para los otros, para los demás, los que tendrán la moto oficial, que serán Alex y Dija, que no les pase a estos como le ha pasado a Pecco, que el motor que vaya mal, y entonces para Marc pues, dice, oye, yo Mejor gano, todavía, pero ¿eh? para Ducati no. Pero es que igual le das el 24 y gana un más sobrado. Pero es que Marc, porque- para Ducati esto que haga una moto que solo le vaya bien a Marc tampoco le interesa. Es que el Marc es tan bueno que yo creo que... Sí. Sí, te distorsiona un poco, ¿no? Está neutral. Exacto, Yo totalmente. siempre Ya, digo que... Y lo estamos viendo ahora O sea, a final de temporada. Ahora estamos hablando de... Marc, esto de que no entrene hasta Sepang, le va a estar mejor incluso, porque va a llevar fresco, ¿sabes? No, porque se Porque va a quiere llegar curar fresco. bien físicamente, me imagino, porque esto... Y eso Eso es ya lo he otra cosa a aprendido, pensar. sí. O sea, Marc No, también ha pasado una temporada que no se recuperaba físicamente tampoco, claro. Todos estos vídeos que salen y solo... que también tampoco me ha parecido muy bien. Sale cuando hicieron la gala que salía ahí y solo de la Repsol solo salía que Las hostias. caía así, caía Solo así, hostias. caía así, Sí, bueno, hombre, vale, muy Ah, bien. Que también Pero hubo eso triunfos. eso también pero- ha sido, pero ha sido, Joder, Bueno, ha sido un plan. claro, es que todo el mundo Pero es dirá, para mira, con contar- esta moto es Pero con la ese- que se pero caía. Es para contar la este heroicidad. este es un vídeo con doble sentido Ya, para realzar ya, ciertas pero- situaciones. pero- Sí. Ahora, es feo Pero porque, es porque muy la feo, marca también, Repsol muy feo, se ve muy muy feo. afectada. A mí no me gusta, Y a la mí no me marca gusta. Honda también muy A mí afectada. Es me que- parece... Es que a mí Yo creo- para Como si no hubiera denunciarlo, ganado, ¿no? Con la para Creo- denunciarlo. todo lo Ya, que sean creo que caídas, han todo han lo que querido sean caídas no centrar hace falta. han querido centrar el hilo conductor en las lesiones y la vuelta. Ya, estoy de acuerdo, estoy de Pero no acuerdo. me saques 50 caídas, a las más fuertes, ¿entiendes? Pero- vale, ya lo sabemos que todos Ya. ha caído, ¿sabes? Pero... Bueno, hemos visto precisamente al hilo de lo que estamos contando, ¿no? Este final de temporada en el que en el momento que no está Marc en la ecuación, ahora estamos hablando, mira, Aprilia, primero y segundo con Marco Bezzecchi y con Raúl Fernández, que también estuvo muy bien. Ayo Ogura también ha hecho un fin de semana muy, muy interesante. Pedro chutando ahí, estando en zona de podio constantemente. O sea, realmente lo de Ducati es Marc, ¿no? Un poco el que distorsiona la situación que está viviendo. Y Aprilia, una vez más, pues confirmando este final de temporada tan bueno que está demostrando en estos últimos grandes premios. ¿Y cómo lo veis para el año que viene? Bezzecchi ahora está en flow total y tuvieron la liada en la sprint de esa elección del neumático delantero blando que fue una cagada, ¿no? Pero que ya le dieron la vuelta en la Sí, carrera pero larga. Esto, sí, Marc evidentemente es el que ha hecho la diferencia y todo, pero es que los demás han mejorado, porque los que no han Sí, tenido sí. evolución por el tema de las concesiones, ahora ya no Marc, pero es que Marc y Alex, no sé cuántos han hecho primero y segundo, Sí. muchos. Ahora Alex, como tiene la misma moto que tenía al principio, porque él está en Ducati, aunque sea satélite o lo que quieras, es Ducati y no tienes concesiones, los demás han llegado. Claro, Marc seguiría haciendo la diferencia, seguro,
pero que los demás han evolucionado y que ves que las ondas están llegando allí y que Aprilia ha hecho Aprilia y Bezzecchi, que yo pondría los dos. Y cuidado, no nos olvidemos de Raúl, que Raúl lleva unas cuantas carreras me gusta mucho haciéndolo bien. Sí, y sé que hay presiones para que le den una moto oficial. Sí. Pero y, por ejemplo, veremos si llegan. El equipo también, a mí me gusta ese equipo donde está, que está con Davide Brivio, que también lo gestiona muy bien. Y yo también pienso que, yo no sé, pero igual el hecho de que ellos vean que Marc, como ya no hizo lo que es la final de temporada, pues también te quitas un enemigo tan fuerte que quieras o no, que todos han dicho aprovechamos ahora que no está, o si parece no... que el guión está hecho expresamente para que todo evolucione bien. O sea, claro. Nadie quiere que Marc se haga daño, pero esta lesión de Marc ha permitido a mucha gente sacarse espina, sacar pecho, dejarse ver en Valencia, y equilibrar cosas. En Valencia, tanto Bezzecchi como Raúl me gustó, pero el piloto, o sea, de la manera que iban y como Alex también, pero Alex yo creo que tuvo un problema, se fue quedando para atrás. Y neumático. Pero la actitud de los dos el domingo... Bueno, y de hecho lo que decías y el sábado también, aprovechó el problema que tuvieron las Aprilia y además Bezzecchi se le quedó el dispositivo puesto. Y Pedro porque se quedó un poco así como descolgado, pero también, o sea, esa actitud me gustó. Oye, por cierto, os tenemos preparada una sorpresa muy especial junto a nuestros amigos de Brinfi. Ya sabéis, la red social de experiencias con las que compartir es aprovecharte de un montón de ventajas. Y es que están preparando una acción muy especial que es un sorteo de un casco de Jorge Lorenzo, firmado por el propio protagonista. ¿Y cómo podéis ganar este casco? Pues tenéis que seguir la cuenta de Dura la Vita, también la de Brinfi. Tenéis que darle like al post y mencionar a un amigo comentando por qué sois vosotros los que os merecéis ganar este casco. Y también repostearlo en historias. De todas maneras, tenéis toda la información en el post, así que mucha suerte y a participar. Pero estas cosas te demuestra que los de Ducati, Gigi concretamente, está un paso por delante de los demás, porque... esto puede pasar, que el holshot se te quede conectado. Bueno, entonces cuando se te queda enganchado, pues tienes que llegar a la siguiente frenada para sacarlo. Bueno, pues Ducati no. Ducati ya tiene un sistema por si acaso. ¿Sabes? Que eso no se usa, pero por si acaso... El plan B. Ya está, plan B y plan C y plan D. Que a veces dices, hombre, pero si esto no pasa nunca, pero si al final todos frenan. Sí, pero si un día no frenas... Sí, hay circuitos, por ejemplo, Le Mans, que es que usarlo en la salida es casi un suicidio, porque es que llegas a la 3 sin frenar. Sí. No, y aquí en Valencia cuesta así en la 1 que se frena, pero no se frena tan desde la parrilla, quiero decir. Sí, pero desde la vuelta lanzada sí que se frena muy fuerte, pero desde la parrilla al final ponen 3-4 marchas y no se les desconecta porque igualmente no frenan lo suficientemente fuerte. No, claro, y Pedro en la carrera larga también lo sufrió, dijo después. Sí, eso lo dijo, creo que... Sí. Esto de los holshots es maravilloso. Y luego Morbidelli ahí que tuvo el choque con Aleix, también que estaban clavando... No sé dónde estaba pensando Morbidelli, si sabe que está a la derecha de la parrilla y llega por la izquierda. Lleva unas cuantas. Ahí... Bueno, esas cacholas que llevan, yo creo que la referencia del tío ya ni ve, porque claro, es que ves esas motos y ves... pero tú estás a tu derecha de la parrilla, llegas a la parrilla por la derecha. Pero por el reglamento tú tienes que llegar siempre a la parrilla por el lado opuesto a los boxes. No. Espera un momento, pero eso es en la formación de parrilla. En la última vuelta no. Eso es en la sighting lap. Sí. En la sighting lap, en la vuelta ya de formación. Yo creo que el tío calculó mal. Sí, no, es que igual como el otro se iba moviendo, pensaba que iba más adelante. Claro, pero Aleix estaba en su casilla, realmente. Sí. Javier, pero la otra también es esta. Estas motos están acostumbradas a ir a 300. Cuando vas parado, la moto ni giras, ni cuadra, ni hace nada. Porque él que hizo, pasó de aquí a aquí en muy poco tiempo, espacio de tiempo. Entonces él lo calculó como este giro. La caída de Fermín fue hace un Gran Premio 2, entrando a boxes. No tienen ángulo de giro, parado. Pues ellos cuando giran en moto, la giran con el cuello en el suelo. No giran estando de pie como un guardia civil. No, esto fue... Hizo así y le hizo tope de manilla y calculó mal. Como hemos visto alguno que se salta la salida. Una cosa es que te saltes la salida porque te adelanta, otra cosa es que te la saltes porque calculó mal. Nos pasó con Bastianini. Pues se ha roto un dedo, y no va a estar en el test. Nos pasó con Bastianini en Mugello esto, cuando estaba en el equipo Avintia. Llegando de la vuelta de tal, un piloto frenó delante para calentar frenos y él llegó, calculó mal y cuando fue a tocar el freno estaba tan frío en ese momento del freno que cuando hizo así, la moto no se paró.
Ya. Y se lo comió. Y se lo comió. Se lo comió. Sí, sí. Y destrozó la moto. Volvió a boxes, cogió la otra moto y salió desde el pit lane. Bueno, estas y cosas. fue un despiste que dices, Sí. como un piloto de MotoGP que está tan concentrado, pues porque en esos momentos no están concentrados. Pasa que Están Morbidelli pensando en tiene la unas carrera cuantas, Y con Aleix siempre, ¿eh? Sí, Bueno, con, sí. con- sí, con Estos Aleix dos. tienen un... Lo que pasa es que a Tienen- Aleix se le nota que está más relajado porque en otra ocasión pues lo hubiera Claro, puesto a hubiese parir de un entrado- burro y hubiese entrado- aquí le ha sacado, Ya, al tema. tienen un imán. Sí, tiene Pues un los historial que guapo. ellos se juntan. Sí, pero esto no es exactamente lo mismo, pero es lo mismo que el accidente de rueda. Son cosas que dices, ¿cómo puede ser que Sí, pasa. vayas ahí a fondo sin mirar? sí. Pues Pues pasa. Bueno, pasa. tenía Ya- ya- piqueras delante que Sí, lo pero tapaba bastante. Ya sé que no ¿eh? es igual, pero que también dices, ostras, en la vuelta de Pasa. formación, O sea, ¿qué qué haces? casualidad que todas las cosas pasan o en la vuelta de calentamiento o en la vuelta de Cuando llegada a están boxes. Sí. relajados. Durante la carrera no pasan cosas así. No, Y- claro. En Phillip Island, ¿cuántas veces se ha comido un piloto otro en la Honda Corner cuando llegan poco a poco después de la carrera y se lo ha comido? Pero es que no siguen el orden, tipo, como la Fórmula 1, que ves que van... O sea, es que en motos a veces ves Algunos uno se que queda atrás. se quedan Sí. atrás, Sí. demasiado atrás, luego llega, ¿sabes? Claro, en la Fórmula 1 que está No, adelante... tocará hacer el reglamento, como dice Sí. de vez en cuando aquí Ramón, o sea, que tendría lo que ir, marca muy fuerte Adorna. porque quieras Bueno, o pero no, es que, a ver, es- todo viene de que el otro tenía un problema y la moto se le fallaba. Que iba Sí, a ver, muy sí. lento, iba exageradamente lento. y Claro. no- se quedó en la trazada En la justo de Pero la a ver, salida de la pero a 3 veces yo- que van a Ves 180. en la Cúmulo salida de la de formación circunstancias. que uno que está en la primera línea o en la segunda línea queda quedarse el último y no sale deprisa, sale como empiezan a y Eso empiezan a es pasar. inarbitrable en el sentido eso de como que tengas un para que estos fallo. chavales, los 30 y pico, Bueno. se pongan de acuerdo y salir tipo Fórmula 1, Fórmula 1 está arbitrado. pero que es un Sí, sí. coche, me explico que... Pero al ya, final, pero- en pero- carrera bien que corren los 30 Hay la juntos. primera línea, la Sí. segunda línea, quiero decir Sí. que no sé. No. Bueno, no sé. O, Ya o es- tienen que dejarlo salir. Ya, Más pero luego distanciados. el de atrás ya va con neumático frío, que es el problema. Por eso hay gente que se queda para calentar el neumático Sí, al sí, final, ya. o gente que tira para calentarlo al principio, que al final son estrategias. Lo que pasa que O hacer 2 warm-up laps. tiene tal. algo de Bueno. bueno, aquí casi todo el mundo hizo 2. En circuitos Pues- cortos es normal hacer 2. Sobre todo circuitos que son muy predominantes de un lado, es normal hacer 2 porque al final aquí haces una y a la izquierda aún no las, digo a la derecha aún no le has hecho nada. Ramón, te voy a meter una long lap penalty tío, porque que no doble, paras, doble, ¿eh? doble. Doble, no, Que es un la right moda. through te voy a meter. Es la moda, es la moda. No, ya para cerrar el podio, la primera Ducati fue la de Fabio Di Giannantonio, que además él comentó una cuestión después de la carrera, dijo que había tenido un poco de problemas con el tren delantero. Digo, mira, está coincidiendo en esa queja con Pecco Bagnaia, ¿no? Que dices, claro, Marc es ajeno a todo esto, pero Fabio estaba expresando precisamente esa misma cuestión. Hubiera sido, si no me equivoco, la primera carrera del año con ninguna Ducati en el podium, si no fuera porque Dija acabó adelantando a Pedro en el ya. último momento. Era la primera carrera sin todas las Ducati, o alguna Ducati delante, porque realmente sí, ha sido el año de Ducati, o más bien ha sido el año de los hermanos de Cervera, porque las Ducati de Dija, la oficial, prácticamente hablamos de que tiene 4 podiums, ninguna victoria. Morbidelli 2 podiums, ninguna victoria. Ya. Si sacas de la moto ecuación- ideal, ¿dónde está? Exacto. Claro, es que a veces es Entonces, contradictorio. ¿Dónde claro. está la moto ideal? bueno, esto es como si te digo, y me salgo del... Yo creo que dentro de unos años no hablaremos de japonesas o de italianas, hablaremos de chinas. El tema de En el las Mundial de motos Superbike y Supersport. ¿Cómo? Acuérdate, Sí. acuérdate. En años, las motos chinas son las que tienen el futuro. Tú has estado en EICMA, estuve en EICMA y había Bueno, pabellones enteros no, de no, motos no. chinas. En el 4, Había que por ver Poder ejemplo, todo. económico, Habría que ver, poder Claudio- tecnológico. Brutal. No, Claudio Domenicali había que ver cómo se miraba la CF Moto, que han hecho, Sí, como- sí, sí. que han hecho Sí, sí. copiada y mejorada de la Ducati en Obviamente. sus... ¿Pero por qué? Esto tiene una explicación. Gobierno chino subvenciona a las empresas a largo plazo a cero coste. Entonces tienen dinero y capital para tirar adelante sin parar. Y hasta que no consiguen esto, o sea, no paran. Y esta guerra es la económica. Y el talento europeo, como señores como estos que tenemos aquí delante, si tuviesen capital para desarrollar una moto, sería de locos. Pero es que el problema es que en la MotoGP, sacando a 3 equipos oficiales, los demás van con el agua al cuello para llegar a final de año. Siempre estamos hablando de lo mismo. Joder, Cuando ahora te va a económico. llegar un presupuesto chino con 3 equipos chinos que te pongan capital encima de la mesa sin parar y sin problemas, las marcas europeas no van a poder competir, por muy buenos que sean.
sea, es imposible, inviable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente o hay capital para poder gastar y devolucionar en piezas y en logística en tal, o no tienes para adelante. Hay una... Es que es el ejemplo, por ejemplo, de lo que vamos a ver. Una de las marcas nuevas que entra dentro del Super Sport, que es la antigua Kobe, ahora ZX, han fichado al equipo de Evan Bros, sí, que tienen conocimiento, experiencia para evolucionar la moto. Por eso te digo que ahora es una tontería y suena mal. La Kobe, No, 5 pero años. claro que 5 años vista. 5 años 5 años vista. desembarcarán también en MotoGP. Es que se presentan a Leigma con 25 modelos. Ducati te saca 3 modelos y son mejorados o restyling de la moto anterior. Y un Ellos te nivel sacan de tecnología. 25 modelos de golpe y que vas a coger la moto y tienen pantalla táctil de no sé qué, que se le gira para que no te moleste mientras conduces, control de tracción, seamless, no sé qué, tal. No es que mejora una cosita, ¿no? Y o sea, si te todas tienen las que motos- homologar algo de carreras, se inventan que en una semana te producen las 25 Sí, las que motos haga o las falta. que sean para poder homologar el concepto chino que teníamos hace 20 años Cuidado, ya no tiene nada que ver. Hay ¿verdad? mucha subvención económica. Bueno, también bien porque yo creo que también las marcas europeas han dado toda esa información. Sí, claro. Claro. Pero, Javier, ¿Cuánto le vale Ya está. hacer? Pero Europa- ¿Sabes? el chino no quiere... pero ellos tienen toda la información. Pero no solo en las Cuidado. motos, en todo. Hombre, el claro, y en los chino, coches no, y en el chino no todo. quiere crear, el chino Sí. copia y copia Sí. bien. Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces en los negocios o en los proyectos, quien crea y tiene Illuminatis hace tanto esfuerzo creando que se desgasta. Claro. Y luego llega el otro, o el chino, en este caso a Asia, No, pero lo coge acaba, la idea ya verás. de lo que es este crear y mejora tu idea primera con su capacidad de mejorar. Y Yo he hablado con un equipo que va a ser uno de los equipos chinos con la moto china y la mentalidad es diferente a los japoneses, los chinos. Los japoneses, como todos sabéis, copian, mejoran y tal, pero tantas veces la mentalidad y el conocimiento vuestro europeo de decir, oye, ¿y por qué no hacemos eso? En Japón es el famoso... Ya. No porque por seguridad, por lo que sea, no quieren. Los chinos no. Los chinos, por lo que a mí me explican, Vale. vienen, te dicen, no, ¿qué quieres? Esto ya te lo hago yo. O te dicen, esto no lo sé hacer, hazme tú los planos y yo te lo construyo porque no tengo el know-how y el conocimiento. Es decir, tienen una mentalidad un poco más abierta que la, entre comillas, soberbia japonesa que muchas veces, y vosotros lo habéis vivido, no aceptan. No. Pero aquí por lo que me No contaron... tenemos mucho tiempo, Ramón? Vale, no, Dime. solo un punto con esto. Es que- Puede ser que pronto veamos parte de chinos ya incluso en KTM, porque se está hablando de cómo, porque al principio sí, mucho problema, lo solucionamos, entran inversores, lo solucionamos. Los inversores entran para mandar, ya está, porque tienen su idea. Pues cuidado que la gestión del equipo KTM no vaya ya en parte a los indios y en parte a los chinos en cuanto a piezas. Que no haya piezas ya de CF en las KTMs de este año. Sí. Es una posibilidad que me contaron que, comillas, 20 pero posibilidad. Para cerrar ya bloque MotoGP, quería sacar un tema, concesiones de Honda. Al final, con la puntuación de ayer, sí que van a pasar de ese grupo D al C. Entonces, ¿hasta qué punto es algo para celebrar? Sí que es verdad que en un tema de honor dices, está muy bien, ¿no? Dices, bueno, dejo atrás este nivel de concesiones y ahora doy un paso más. Pero claro, esto les perjudica a nivel de desarrollo por todas las ventajas que pierden. Entonces, ¿hasta qué punto el honor está por encima de la posibilidad de mejorar? Yo estoy hablando con gente de Honda y te diría división de opiniones. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, por ejemplo, el equipo de pruebas. O sea, algunos aplaudían y otros están pensando. Claro, el equipo de pruebas que le han quitado 20 días de viaje y 30 días de test, estos encantados. La gente que dice, ostras, hemos llegado y ahora nos cortarán. Claro, estos, por ejemplo, Aleix era el que decía, sería un fracaso no entrar, porque significa que todo el trabajo que hemos hecho no ha servido. Todo lo que quiere más horas para ir en bicicleta, hombre. Bueno, no, pero el hecho de decir, he hecho un trabajo y esto ha permitido, en la parte que te toca, en la parte que te otorguen o lo que te otorgues tú,
pasar al C, pues vale, cojonudo. Por ejemplo, los probadores de Yamaha, pues seguramente no estarán contentos de no haber conseguido pasar al C. Ahora, el que lo tiene que sufrir en sus carnes día a día, igual te dirá, oye, Vaya gracia, ¿no? que me quede como estoy. Sí, claro. No, ya te digo, la gente del equipo de pruebas pues pensaban que evidentemente que el honor de decir hemos pasado, sí, pero sobre todo porque me quitarán trabajo. Yeah. Bueno, el sábado tuvieron un poco de desastre ahí con la caída de Mir, Sí. que justamente se llevó por delante a Luca Marini. Luego también en el domingo, pues Zarco tuvo esa liada, ¿no?, que se llevó a Pecco. Bueno, ha sido un fin de semana un poco complicado, pero eso, veremos cómo les afecta. ¿Nos vamos a Moto2 o qué? Porque ya tenemos confirmación de este nuevo campeón del mundo de Diego Moreira, que es verdad que lo tenía bastante bien, porque Manu González sí o sí tenía que ganar, así que dependía de lo que hiciera, y no ha sido un fin de semana precisamente espectacular para Manu, que además tuvo problemas con el neumático trasero, tuvo que entrar en boxes, o sea que él en todo momento durante la carrera pues lo tuvo controlado y vio que sus posibilidades estaban ahí. ¿Cómo visteis? Él ha reconocido que lo llevaba por dentro, pero que estaba bastante fastidiado de nervios en las últimas carreras. Dice que me costaba dormir y de todo, ¿no? Pero que lo ha disimulado bien, Sí. para que el resto no lo apreciase. Lo oí que lo decía, lo ha hecho perfecto, porque la verdad es que no lo parecía. Ya. Y luego ha hecho una cosa que es difícil, que es hacer una carrera fuera de tu ritmo. Y con compañeros raros, pero lo hizo bien, porque cuando Dixon molestó demasiado, pasa, me voy ahí. Aparte que ya sabía que Manu había tenido problemas, pero que dice, no, se colocó el noveno y se quedó allí y viene uno, me molesta, no Lo me explicó, aparto. lo explicó él, que como no se encontraba bien al principio con depósito lleno, iba Sí, incómodo, sí. pero que luego tampoco, dijo, hoy me toca aguantarme aquí. Sí, exacto, punto". pero que eso es largo a veces, y a Sí, veces pierdes hombre. la concentración. Lo Sí, que hablábamos antes de Valencia para Valentino, 2006, No. lo que era imposible que pasase, pasó. Y aquí lo que pasa que, claro, tenía la ventaja que en el momento que Manu ya no ganaba porque tenía problemas, empezó pronto a tener problemas con el neumático, lo veías en la salida de la 5, iba mal, pero mal desde el principio. Claro, entonces él decía, es que igual me paro, o sea, ya no pasa nada. Pero que pueden pasar cosas si vas fuera de tu ritmo. Si en un lado pasan cosas es en Valencia. O sea, Sí, ¿no? no es que se me pasan cosas. El campeonato, la verdad es que ha sido un campeonato que finalmente se han cruzado, pues eso, uno de subida, el otro con problemas, pero fijaros en el detalle de que 4 victorias para los dos, 9 podiums para los dos, 7 poles para los dos. ¿Y dónde ha estado la diferencia? Moreira solo ha tenido 4 carreras que no ha puntuado, el otro ha tenido 6. Y esto son esos 30 puntos que al final dices, bueno, sí, Moreira se lo merece y nadie creo que se lo pueda discutir y meritoriamente creo que tenga la opción de subir. Pero es verdad que ha sido muy, muy ajustado y hay detalles que siempre pasarán a la historia, como la electrónica, como la piedecita en el radiador, la caída de Malasia. Esa sí fue un error, creo yo, de Manu. En esa caída ahí perdió mucho también, pero al final yo creo que justo ganador y gran subcampeón, porque ha sido un campeonato también apurado, 11 ganadores diferentes. El año pasado hubieron 9 y 18 tíos diferentes en el podium, lo cual un campeonato muy abierto y súper complicado. Así que felicidades a los dos. Evidentemente solo uno se lleva el título. Sí. Lo que pasa, lo que decías tú de las líneas que se cruzan, porque una cosa puede ser que empieces el campeonato peleándote y vayas todo el campeonato igual, y vayas a hacer gana uno, gana el otro y llegues igual. No, pero es que aquí empezó Manu dominando, vamos, que a mitad de temporada en Assen le decías a la gente, no, es que Manu no lo ganará, y decía, no, hombre, no, sí, lo tiene, lo está dominando. Y el otro ha llegado trabajando poquito y ha llegado. Y cuando ha llegado, ha hecho una cosa buena. Sí es verdad lo que dijo el que no podía dormir, que llevaba 3 carreras que no dormía, que estaba nervioso, que no comía, que ha adelgazado y todo lo que explicó. Pues fuera, oye, que se dedique al teatro si no le van bien las motos, porque lo ha disimulado de coña el tío. 8 carreras sin estar en el podium, claro.
8 carreras sin estar en el podium en este final de temporada. Pero en las motos demuestra que siempre es un increciendo durante el campeonato. Tú puedes empezar muy bien el campeonato, pero a medida que las cosas van pasando, la gente va evolucionando la moto, la técnica, el efecto placebo. Y claramente cuando llegas a mitad de temporada que uno está increciendo y otro está en un punto que ya no hay una evolución, porque Manu ha hecho muy bien el campeonato desde el inicio, muy bien. Pero ya un momento que es como que si había una monotonía, o sea, que no había una frescura por parte del equipo, del entorno, de la situación, que no le ha hecho ir creciendo, sino que hubo un pico, un momento de la temporada en que se quedó como estancada la situación o el proyecto por parte de ellos y se fue para abajo un poquito y veías a Moreira pues que cada día iba a más. Entonces cuando se cruzaron estas líneas, yo creo que aquí psicológicamente Moreira hizo un cambio de chip y creció como piloto y como persona. Y luego aquí es donde haber firmado y tener claro también su futuro y el proyecto de Honda, etcétera, todo estimula. Un símil que tuvo Manu es esa que parecía que podía tener una opción en la MotoGP o no, como tuvo Sergio García en su época, y estas cosas a estos pilotos no les ha favorecido en este caso, y a Moreira le ha favorecido. Está claro. Le ha remontado, de hecho, 61 puntos, que es una barbaridad. Y que vaya por delante, que ha sido pues Moreira, pues la verdad que ha hecho una temporada espectacular, pero a mí me ha dado la sensación como que se ha desmerecido un poco a Manu, o sea que como que todo el mundo iba con Moreira y a Manu se ha dejado un poco de lado, ¿no? Y digo, ostras, sí. Al final ha dominado casi toda la temporada. Es un chaval que es verdad que es la historia de la historia de Diogo es muy especial, es muy bonita y me encanta y creo que para el campeonato es muy bueno. Pero Manu también las ha pasado canutas y es un chaval que ganó en su día la Talent y que para ir a Moto3 le pedían también una millonada y se tuvo que ir a Super Sport 300, ¿no? Que eso no te asegura nada, o sea, se iba totalmente de la línea que tenía trazada en su mente y la 300 es una selva y consiguió ganarla y su equipo, que era una estructura modesta, hizo un equipo para la categoría intermedia. Empezó con una Kawa, que la Kawa en Super Sport en aquel momento estaba desfasadísima respecto al resto de firmas. Cambiaron a Yamaha, consiguió ganar, se fijaron en él, se fue a Moto2, o sea que, joder, que también lo ha pasado mal y creo que no sé hasta qué punto se ha dejado un poco a Manu de lado, como si no hubiera sido un contrincante lo suficientemente fuerte. Pero ya ha dominado vivimos parte. en el vale es lo que vale tu última carrera de siempre. No, somos populistas todos en el sentido. Hostia, ¿Quién es el que ha dominado en la última parte del campeonato? Entonces no tenemos memoria. Pero sin desmerecer a Manu, ¿no? Es como que todo el mundo iba a favor, que me encanta, Diogo, pero no puedo, de hecho lo que le da valor es la gran temporada que ha estado haciendo Manu. Hay situaciones de carisma y hay situaciones también de banderas. El tema de que el primer brasileño que gana y que es una nueva nación y que quieren enfocar mucho el futuro en Brasil para otro gran premio, esto acompaña muchísimo. Después de Barros no había ningún brasileño. Españoles hay cada día por todos lados. Y el camino de Manu ha sido súper difícil porque tú escribes un papel que ese chico o un chico que quiere hacer motociclismo hace ese camino para llegar a Moto2 el éxito y te dice todo el mundo, imposible. O sea, no lo pruebes porque vas a fracasar. Y él lo ha conseguido. O sea, chapó por parte de Manu. El problema, en este caso, como dice también Ricardo, es que tu última victoria es lo que vale toda temporada. Y el tema de que esa bandera brasileña y ese punch y esa... Que habrá Gran Premio en Brasil, todo acompaña, está claro. Acompaña. Pero ¿qué tiene más valor? Un tío que tenga una carrera deportiva dura, que le cuesta llegar y acaba ganando un título, 2, 3, los que sea, o uno que en su segundo año, como es el caso, en este caso de Moreira, llega, ¡pam!, gana. ¿Talento natural y facilidad para aprender rápido o tío duro que ha trabajado? Da igual. Al final, los que llegan arriba... Que ambos han sido no hay carreras deportivas iguales. Y tiene un storytelling, Moreira, que llena más y que vende más. Es lo que hizo, mira, Márquez dijo un día, yo vendo más camisetas que Peco Banaya. Y es que es la verdad. Hay un momento que decir la verdad... Además, Manu no es nada polémico, es un tío súper discreto, currante. Y un día dijo Márquez, dice, pues que vendo más camisetas. Pues sí, pues vendo más motos yo. Ya está. Y parece que sea como con un ego. No, es la realidad. Kevin Swans gana solo un título. Y es un mito y es lo que es. Y Randy Mamola no ha ganado Eddie Lawson... y Randy Mamola no ha ganado nada... O sea, pues estuvo a punto de ganar 2 campeonatos, pero no ganó el campeonato y lo conoce todo el mundo, o sea, más que a muchos héroes. Y habría que hablar Quería decirse de Manu, ¿no? Por poner en valor lo que ha sufrido, porque para mucha gente fue como un desconocido, ¿no? Cuando llegó a Moto2, pero déjame que te diga una cosa. Lo ha tenido muy difícil.
el año que viene van a haber muchísimas bajas en el 27 de pilotos actuales de MotoGP, con lo cual creo habrán 4, 5, Que hasta puedan 6 subir. vacantes. Sí, Y puede ser. podrá, si vuelve a repetir una temporada como esta y tal, yo creo que ni el pasaporte evitará que pueda Pero mira, subir a MotoGP. ahora que Por he lo dicho tanto, hay esto- que seguir empujando en ese sentido y no desmoralizarse. Y Ricardo, que lo ha visto, ahora diciendo esto, Alonso López tuvo una oferta para subir a MotoGP, pareció tenerla en su día. No, la tuvo. No la cogió y yo igual se arrepiente de no haberlo cogido. Pero es que esto, la carrera deportiva de Ya, un piloto nunca se es sabe. tan compleja porque Ya. es que nacen como setas. O sea, cada día hay Sí. más pilotos. Y te vienen los que no sabes rookies y ni ¡pam! No, no y sabes ni Aldeguer dónde el sale. año pasado no hizo una temporada Y brillante mira en ahora. Moto2 y ahora, fíjate, Sí, y sí, sí, yo sí. por eso siempre digo, y lo vuelvo a decir, y disculpad Sí, que sí, sea muy sí. pesado, O Fabio. la categoría más Sí. dura, Él es Fabio el en mejor Moto2, ejemplo. bravo, ¿Qué ganó hizo? 2 carreras con la Bosco Oscuro Sí, y pero punto. una con algo de la presión del neumático. Exacto. Y cuando Que se luego- subió la Yamaha, enseguida el tío... Pero si se hubiese Pero- quedado, si se hubiese pero quedado lo igual que se Es el tenemos quedaba mejor que ejemplo, entender- Fabio, es Sí, verdad. sí, Lo que Fabio. tenemos que entender que la generación esta de ahora de los 18, 20, 22 años tienen un nivel Sí, sí, técnico, deportivo, etcétera, que lo que viene Y físico. físico, lo que viene son tíos que, lo siento, toca cambio generacional, vienen súper preparados y la categoría de Moto2 hay 5 o 6 tíos que son buenos y que, perdonad, Ogura ganó, pero digamos no destacado y mira lo que ha hecho buenas carreras en MotoGP. Lo mismo podemos decir de Raúl, que es un tío que lo hizo bien en Moto2, pero viene... Yo en Moreira estoy convencido que si la Honda está al nivel que espero que esté, va a dar sustos por técnica que tiene y vienen chavales en Moto2 que seguro, y hablando de eso, el que ganó la carrera, que hay que decirlo porque es su primera victoria. Sí, no lo tenía apuntado, ¿eh? Una carrera de primeras veces, porque Izan Guevara también ha pasado unos años complicados en Moto2 y por fin ha conseguido esa ansiada primera victoria. Luego Iván Ortola también era la primera vez que subía al podio. El título de un brasileño, o sea, ha habido pues muchas rookie- circunstancias especiales este fin de El semana. rookie del año, Dani Holgado. Que ya lo ganó el fin de semana pasado. Subcampeón del año Impresionante. pasado, que no pudo con tal, y fíjate qué temporadón que ha hecho Holgado, ¿eh? O sea, un piloto, tengo acceso a la telemetría de Moto2 y he visto cómo pilota una finura de gas, de tacto, y es rookie. Sí, sí. Igual que su compañero, que aunque ha quedado mucho atrás, a David Alonso, con una victoria, pero es que la verdad es que lo de Holgado, 2 victorias, 5 podiums, rookie, sexto del campeonato, y por delante tiene a Dixon, a Canet, a Baltus, que también lo ha hecho muy bien. Hay gente, ya te digo yo, Mucho. muy, muy buena, que en 2-3 años estará en MotoGP y nos olvidaremos de otros que, bueno, Ya. que Ahora como que has pasa dicho- en la vida. Ahora has dicho que es Baltus, siendo belga y tal, tiene muchos números para subirse a MotoGP en breve. Si Que ha sido el evoluciona, tercero del campeonato, aunque No, es que Baltus ha pasado un poco ojo, desapercibido, ¿eh? Ojo, sin ninguna victoria, 7 podiums, pero al final yo lo que he visto es que el Dani Holgado y Alonso, pero sobre todo Dani, ojo, no se llega al primer año de Moto2, aunque este año lo han conseguido varios pilotos, porque Beiger también ha hecho un final de temporada, holandés, otro que también, digamos, Claro, entendemos que tendrá opción. Y Agius también. Senna también, y viene gente buena. ¿Hasta dónde muy buena? Bueno, buscar Marc Márquez cada año es difícil. Ya. Bueno, Eso siempre sí se pone que- ese apodo, ¿eh? El próximo, y de, bueno. Quartararo, acordaos que era el nuevo nuevo Marc Bulega en Márquez. su día cuando ganó el Junior. Es como algo recurrente. Y fin de semana además de despedidas, ¿no?, de algunos de los pilotos. Arenas ya no va a estar tampoco en este campeonato. Jake Dixon. Marco Ramírez, Marco que Ramírez. finalmente te dije que lo contaría y Binder. evidentemente hasta donde puedo simplemente se ha acabado llegando a un acuerdo satisfactorio de compensación con el equipo y dejará también el campeonato y en breve tendrá ahí noticias oficiales, va a estar en Super Sport con un equipo Factory y para luchar esperemos por el campeonato, pero sí, va a ser otra de las bajas de Moto2, pero bueno, es la vida, el Sí, sí. cambio generacional es inevitable.
Claro. Estaremos pendientes de las novedades. Y en Moto 3 hubo victoria de Adrián Fernández. Ya llevaba bastantes años, ¿no?, intentando conseguir ese triunfo y por fin, además, en un fin de semana para la familia muy bueno porque Raúl hizo segundo, estuvo ahí también apretando a Bezzecchi, o sea que los Fernández ayer estuvieron casi ganan los dos, ¿eh? Sí, hubiese sido épico. Faltó poco, no, pero lo de Adrián fue muy bestia. Hizo una carrera impecable que hacía tiempo que no veía, en el sentido de que desde la vuelta 2 hasta el final no le pasaron en ningún momento y lo intentaron. Ni final de recta, nada, un muro. Se daban contra un muro, todo aquel que llegaba detrás suyo. Aparte yo en Moto 3 estuve en la pista y tenía el cambio clavado, pero de escándalo. De escándalo. Porque veías en los puntos de Valencia que son complicados, en la recta, rebufos, o sea, cuando Quiles, sobre todo al principio que estaba detrás, Quiles tenía la moto mucho peor que Pitito, porque KTM y Honda, y sales allí enganchado y se iba. La salida de la 5 era un escándalo lo que les metía a todos, absolutamente a todos. Y veías, lo oías y decías, joder, este tío, hoy el cambio y la inyección, hoy la ha, pero clavado, que no lo toques, ¿sabes? Déjalo, no lo toques. Perfecto. Y la mano también. Pero en Moto 3 en Valencia con la bajada, con la mano, si tienes el cambio mal o si te cambia el viento o cualquier cosa, pero es como sin ver la telemetría tú ya estás viendo que el cambio lo iba clavado. Hombre, es que es evidente. Es que no lo pasaron. No lo pasaron ni una sola vez. La vuelta rápida la tiene Adrián, pero con rebufos. A Carpe. Adrián hizo, nada, a 20 milésimas hizo la 37.7, que son tiempazos también brutales. Se nota que hace 2 años que no se corría aquí, o 1 año. Y digo eso porque sin rebufo, hacer la vuelta rápida de carrera, complicado, ¿eh? Porque en Moto 3 hay 3 décimas mínimo de aspiraciones. Por eso que el ritmo fue muy, muy, muy rápido en esta carrera. Y fíjate que iban mucho en fila. Y luego al final, pues también hay que decir eso, que a final de campeonato también el rookie del Team Aspar, que fue... Ha sido tercero al final, que se la estaba jugando con Piqueras. Finalmente Piqueras segundo. Bueno, es que al final Quiles tuvo esa liada en la última vuelta sobre todo. Y ahí perdió unos cuantos Moto 3, puntos. Cuando empiezan así... Ya sabemos. Imprevisible. Otros que vienen fuertísimos. Va a subir Piqueras, va a subir Rueda, aunque esté lesionado. No sé si va a poder ir a probar la moto la próxima semana en Jerez. Creo que no, todavía no estará en condiciones. Pero bueno, nada, ley de vida. Vienen muy preparados. Y algunos niños de estos que vienen del Junior, como Pini, como Luneta, cuidado, que lo están haciendo realmente bien. Y estos son críos. Son críos absolutamente, que hace 1 año estaban con una moto 3, pero cuidado, una moto que unos cuantos años atrás. Hostia, llegan allí con gente que lleva años en el campeonato y que lo han hecho realmente bien. Y este fin de hemos visto más protagonismo de lo habitual de las Hondas. De hecho, en las 2 primeras filas estuvieron 4 Hondas frente a 2 KTMs, que normalmente la tendencia ha sido diferente. Y lo que comentabas de Rueda, al final yo creo que lo mejor es... una de las mejores cosas que hemos visto este fin de semana ha sido tener la presencia de José Antonio Rueda, que ha estado allí en el box. Además subió en la Riders Parade, esto el remolque, la vuelta que hacen en el circuito, donde también estuvo Jorge. Y entonces verlo recuperarse es fantástico. Y además hemos tenido las noticias que el propio padre de Willer publicó, ¿no?, que él ya estaba en Suiza, que se estaba recuperando, así que para lo que puede haber sido, pues podemos estar muy contentos, ¿no?, de cómo están progresando estos 2 pilotos. Yo creo que es la mejor conclusión que podemos sacar de este final de temporada en esta Ayer en Valencia parecía, ¿sabéis cuándo? No sé si os acordáis de cuando estudiabais, cuando acababa el curso académico cada año, poco la nostalgia que dejabas el cole, algunos se alegraban, otros no tanto. Depende. Hay de todo. Habla por ti. Pero ayer había tenías que ser un perla. En todos los boxes, cuando iban llegando, pues evidentemente primero la quemada del motor, algunos con mala leche ya de levantarlo, pero luego había pues esos sentimientos, ¿no?, que algunos que se iban dejaban el equipo, otros que cambian mecánicos, y había ese
en la atmósfera de cuando hay el final de curso y te separas, gente llorando, gente contenta que por fin se ha acabado, un poco de todo, pero sí. Se he quedado sin trabajo. Exacto. Valencia es típico. El año que viene no sé dónde estoy. Pero lo curioso No, ha pero sido... se notaba mucho, ¿sabes? Sí, sí. Esa sensación de atmósfera de, bueno, Sí. de final de curso con no todo claro y mucha gente pues todavía triste o algunos muy contentos y al final es algo que se va a repetir porque nada, en pocas semanas estarán, en la semana que viene están entrenando Moto 2 y Moto 3 algunos equipos en Jerez, Mañana MotoGP el va a test. estar el test, o sea que la vida sigue. Pero lo curioso de MotoGP, no había cambios, porque cada año era... No, este año no. No hay, carenados- no hay ca- motos para arriba y para abajo. carenados ¿eh? negros, no, mecánicos con la bolsa buscando el camión, a ver a dónde voy yo. No, ha habido poca cosa. Eso lo dejaremos para el 27, que ahí sí que va a haber. Una cosa curiosa, y lo que hablabas tú de los técnicos, Toprak tendrá también un técnico italiano, ex Ah, Ducati. y Phil Marron estaba en KTM este fin de semana, el que ha sido el técnico de Toprak todos estos. Me explotaba la cabeza cuando Sí. lo veía. Digo, No, pues Toprak va a hacer tendrá nada. a un técnico ex Ducati y ex KTM. O sea que hay cambios. Ah, el de Bastianini. Alberto Giribola. El de Javier- Bastianini, ¿no? Javier Sí. estaba No, conforme. No va a hacer nada, pobre chaval. Ay. Ah. Desastre. Bueno, chicos, pues hoy hemos hecho como un orden diferente, ¿no? Pero al final había muchos temas para repasar. Ha sido un placer, ¿no? Todas estas charlas que hemos hecho a lo largo del año. Ricard, Rubén, muchas gracias. Ramón también. No, siempre empieza, hoy vamos rápido, Pero queda para la temporada que viene, ¿eh? La Así, doble, eso- ¿verdad? Tengo un No te montón lo de cosas perdonamos. anotadas. Esas no caducan. Y Javier, ha sido un placer tenerte Gracias en por este, invitarme. en esta última Os veo con el tertulia. gran premio, pero gracias por invitarme y no sé si me he quedado mucho rollo o qué, pero... No, ha estado muy guapo. Además, Sí. es eso, con motivo de ese 10º aniversario. Además, Sí. se ha retomado un poco ese 2015 también desde la organización del propio campeonato, ¿no? Se ha revivido muchísimo toda aquella polémica y nada, y vosotros también fuisteis una parte muy importante, que igual que hablabais de la mentalidad de Jorge, que aguantasteis, ¿no? Porque es difícil aislarte incluso cuando dentro de tu propio equipo dices que somos 4 gatos contra todos, ¿no? Porque todo el mundo quiere que gane Valentino y vosotros estabais ahí aguantando. No, es que estaba en un equipo que hasta el equipo quería que ganase Valentino. Sí. Ya, por eso digo, ¿eh? De las cosas... estoy hablando... Más en triste Valencia. fue eso, que había parte de arriba que quería Sí. que ganara Valentino Ya. y luego no pasó nada, ¿sabes? Y... En Valencia estuve hablando con Lin y hablamos de esto. Y dijo, no, claro, es que nosotros teníamos que defender al piloto. Claro, Ya. un poco como disculpándose de decir, no, A te lo pasado nos todo, pusimos totalmente de un lado. Bueno, no, claro, pero nosotros eso teníamos que luego, defender, porque bueno, luego nos pasó factura, porque yo me acuerdo en la pretemporada del 16 en Australia, que te acuerdas que hacíamos Sepang y luego hacíamos Australia y luego hacíamos Qatar. A mí Jorge me dijo en Australia, un rato que se paró, dice, no, yo ahora voy a Qatar y firmo el contrato y yo quiero otra vez a ver si ganamos el Mundial. ¿Qué pasó? Fuimos a Qatar y sale la foto de los managers con el Valentino que había firmado, con no sé qué, y el otro cogió un ataque de celos y por eso fue lo de Ducati. Más o menos fue por eso. O sea, no. Pero Estáis a tiempo de volver, ¿eh? No. El ambiente todavía está... ¿a dónde? con No, esto que tengo aquí ya. déjate. ¿A ti también te hicieron algún comentario como a Ramón después de tantos años? No, a mí no. ¿De qué? No, respecto, bueno, que igual no fue No. todo lo adecuado, ¿no? Porque al final es tu piloto y tiene el mismo derecho, ¿no? Pero esto es, con el tiempo ganas Ya. perspectiva. Al final, nosotros, lo que he dicho al principio, como estamos en una situación que estamos ahí casi de oyentes afectados, pero no actores, pues Ya. es decir, oye, vamos a hacer lo mejor posible. Nosotros vivimos lo del muro, ¿te acuerdas? Bueno, sí, el primer año, bueno, luego el muro partido, luego no sé qué. Las reformas. Patatín, No, sí. patatán. Cuando se fueron los del Hist- Valentino, que se fue a Ducati, tiraban camisetas y las pisaban, hacían no sé qué, y luego de repente volvemos todos otra vez. Pero ¿sabes cuál es la lectura de todo esto? ¿Eh? Es que llevaste el título. Esa es la lectura. Ya, que hay. sí. Te llevaste el título con muchas Ricardo lo situaciones y vivió desde la complejos. tele, ¿no? Además. Sí, bueno, a mí me tocó, pues estaba aquella época era Movistar, ¿no? Sí. La carrera de Australia, la de Sepang, la de Valencia, complicado, pero bueno, al final yo no me gusta en este sentido
rememorar esas Pues si situaciones. fueron porque ellos la que la liaron y al final les salió mal a ellos. O sea, a nosotros nadie nos dio nada, lo que pasa ni en el robamos vestuario nada. se queda Nosotros en el hicimos nuestro vestuario. trabajo Ya está. y ya está. Y ellos la liaron y de Aquí hecho... lo que pasa es que se ha acabado nuestro curso académico de este año y si Dios quiere volveremos el próximo. Bueno, y- haremos una A ver. reválida. Cuando tengamos las Bueno. ideas claras, haremos una reválida, va. Bueno, chicos, muchas gracias por todo lo que habéis aportado. Me han encantado todos los debates, las opiniones, ha estado realmente guay. Y bueno, ya sabéis que tenéis que estar pendiente de todo lo que vayamos publicando porque habrá sorpresas. Se acaba la temporada de MotoGP, pero Dura la Vida sigue haciendo cosas, la rueda sigue girando y nada, nos vemos en otros capítulos. Hasta luego.